Buenas tardes gente bella y racista, gracias a un comentario en el video anterior estoy subiendo este nuevo cab de este fanfic, así que disfrútalo Mateo Mora. Izumi, Shoto, Kotsumi y Ciato habían decidido ir a una cafetería a pasar el rato. También le habían pedido a Katsuki que los acompañara, pero él se negó. Ninguno de ellos había vuelto a ser el mismo después de que Izuku se escapara y sus padres descubrieran lo que habían hecho. El castigo de Nezu consistió en la anulación de todas sus recomendaciones, aunque Katsuki y Kotsumi no tenían ninguna. Además, tuvieron que asistir como voluntarios a un programa de rehabilitación para villanos. Cada uno debía ir a un programa diferente o en un horario distinto para evitar coincidir en la misma zona mientras ayudaban a los demás. Aunque pensaban que sería horrible, pronto descubrieron que casi todos los villanos de allí sufrían discriminación por sus peculiaridades. No solo eso, sino que, a pesar de sus antecedentes penales, parecían ser personas genuinamente buenas que no tenían más remedio que juntarse con la gente equivocada. Eran mucho peores que esos villanos y les habían dicho toda la vida que estaban destinados a ser héroes. Eso los hacía sentir aún peor. El grupo también tuvo que asistir a terapia, lo cual fue extraño y difícil. Saben que lo que hicieron estuvo mal, pero eso no cambia el hecho de que tienen un ego desmesurado. Sobre todo Kotsumi. Los cuatro se sentaron. Hola chicos, ¿cómo están todos? Pregunta Izumi con una sonrisa. Kotsumi la mira con expresión inexpresiva. Bueno, supongo que a pesar de las circunstancias, responde Shoto. Ciato asiente. Kotsumi gime y se deja caer en la silla, que raspa el suelo. Esto provoca que todos la miren. ¿Cómo crees que me ha ido? Tú puedes vivir una vida normal en casa porque tus padres también trataron fatal a Izuku. Ustedes dos todavía tienen a sus hermanos, que son un amor. ¿Sabes lo que tengo yo? Un padre muy permisivo. Mi madre quería a Izuku más de lo que jamás querrá a mí o a Katsuki, y cuando se enteró de lo que le hicimos para protegerlo, se enfureció. Se niega incluso a estar en la misma habitación que nosotros. Nuestro padre no ayuda, porque le da pánico llevarle la contraria a Mana. Ahora tenemos que cocinar nosotros mismos, y si intentamos hablar con ella, ni nos contesta. Dice Kotsumi, golpeando la mesa con las manos para enfatizar sus palabras. Izumi suspiró al ver las reacciones de sus amigos. Ya se lo imaginaba. Tanto ella como Katsuki siempre se habían comportado como reyes, incluso tenían seguidores leales en el colegio. Siempre era arrogante y creía tenerlo todo bajo control. Solo respetaba a su madre y a su tía Inko. Por eso, cuando Izuku se escapó, perdió los estribos. Sin embargo, Katsuki no se comportaba como Izumi esperaba. Se había vuelto extrañamente silencioso y evitaba al grupo. A Izumi le resultaba extraño, ya que a Katsuki siempre le había gustado ser el centro de atención, razón por la cual era el principal acosador de Izuku. Tenía que ser el mejor. Pero ahora había desaparecido, rechazando planes y sin responder a los mensajes. Sí, lo entiendo. Mi madre se ha vuelto mucho más estricta con nosotros. Sin embargo, con papá es otro cantar. Parece angustiado y disgustado consigo mismo. Creo que puede ser por todo el asunto de Toya, dice Shoto, bajando la cabeza casi al final. Izumi y Kotsumi notan que Ciato se tapa la boca y baja la mirada. Toya es, obviamente, un tema delicado. No recuerdan mucho de él, ya que se suicidó cuando aún eran pequeños. Pero el principal recuerdo que tienen es a Toya protegiendo a Izuku de una paliza. No conocen toda la historia y probablemente no preguntarán. ¿Preguntaste por qué Kaachan no vino, Kochan? Pregunta Ciato. Kotsumi resopla y se reclina en su silla. ¿Quién sabe? El imbécil está callado. No sé qué demonios le pasa, siempre disfrutó lastimando a Izuku y nunca le gustó que la vieja bruja le gritara, así que no entiendo qué le ocurre, dijo Kotsumi negando con la cabeza. Izumi suspiró y bajó la cabeza. Las cosas se han complicado mucho desde que Izuku desapareció. Ojalá encuentren a Izuku. Aunque probablemente no nos perdone, ya que llegó al punto de huir, al menos solucionará algunos problemas, dijo Izumi con una sonrisa forzada. A Ciato no parecía agradarle la idea de no ser perdonado, mientras que Shoto asintió con su habitual expresión estoica. Kotsumi, sin embargo, tenía una expresión distinta. ¿Qué pasa, Kochan? Pregunta Izumi. Kotsumi resopla y niega con la cabeza. Es una tontería, pero Katsuki cree que Izuku es demasiado listo para que lo encuentren, dice Kotsumi. Esto intriga a los otros tres. ¿En serio?
Sé que Izuku era mucho más inteligente de lo que pensaba, pero no creo que fuera lo suficientemente listo como para vivir en la calle mucho tiempo, dijo Shoto. Kotsumi resopló y negó con la cabeza. Sí, pero hay más. Lo que dijo el idiota fue que Izuku o bien había planeado una huida, así que sabía qué hacer, o si no, encontraría la forma de salir de casi cualquier situación. No sé de dónde sacó esa idea, pero es una estupidez, dijo Kotsumi. Acto seguido, se puso de pie. 2. Yo compraré las bebidas y la comida, me muero de hambre, gime mientras camina hacia el mostrador. Katsuki estaba en su habitación. En los últimos días apenas había salido. Se la había pasado pensando. Siempre había sido el rey, todos le habían dicho que sería el héroe número 1 pasara lo que pasara. Pero después de reflexionar, se dio cuenta de que no era un héroe, ni mucho menos. 21 en su cabeza, darle una lección al empollón era una buena idea. Su sueño era inalcanzable y era demasiado bueno para su propio bien. Así que encararlo y decirle que era un inútil le pareció una buena idea en ese momento. Katsuki siempre había sido el mejor, así que sería el principal abusón de Izuku, pero esa no era la razón por la que le hacía eso. A pesar de sus malas acciones, sí le importaba el nerd. Si Izuku era el más lastimado, los demás lo dejarían en paz. Era lo que hacía cuando eran pequeños y, de alguna manera, había mantenido esa costumbre hasta entonces. Nadie lo había detenido nunca. De hecho, lo alentaban. Así que, naturalmente, pensó que era una buena idea. Qué equivocado estaba. Sus otros amigos, igual de idiotas, creen que su regreso a casa será lo mejor para ellos y para Izuku. Pero Katsuki sabe la verdad. Sabe que Izuku hará todo lo posible por escapar o encerrarse en su habitación y negarse a salir. Puede que Izuku no se dé cuenta, pero es muy bueno planeando y pensando bajo presión. Es bueno tanto hablando con la gente como escapando. Simplemente, con Katsuki no funcionó. De entre todos sus amigos, a quien mejor conocía era Izuku. No era un experto, pero sí lo mejor. Sabía que Izuku era inteligente y que podía encontrar soluciones complejas a partir de cualquier cosa en segundos, además de captar pequeños detalles como si fueran sangre en una habitación. Katsuki había leído algunos de los libros de Izuku por curiosidad y sabía que era un genio. Simplemente, Katsuki era demasiado orgulloso para admitirlo. También era con quien más tiempo pasaba de todos sus amigos. Su madre lo adoraba y lo invitaba a menudo a su casa, a pesar de que él se negaba en varias ocasiones por ser una carga. Durante ese tiempo, Katsuki nunca le había gritado ni golpeado. Era un lugar seguro. Katsuki no creía que lastimarlo allí pudiera traer nada bueno, sin contar a su madre. Katsuki sabía que ni la policía ni los héroes encontrarían a Izuku. Sobre todo si descubrían que no tenía Kirk, abandonarían la búsqueda de inmediato. Katsuki tenía la mejor oportunidad de encontrar al empollón, y lo sabía. Por eso tenía varias imágenes sobre un tablero. Encontraron a Izuku en cierta zona, pero logró escapar. Se había cortado el pelo, obviamente no en una barbería, lo que significa que tenía acceso a suministros. Y sabe que el maldito nerd no robaría ni un centavo. Así que probablemente estaba cerca de un basurero o había encontrado a alguien dispuesto a darle algunas cosas. 5. Katsuki no sabe cuál, pero jura que encontrará a Izuku. No para llevárselo a casa, sino para disculparse. Ya le ha hecho bastante daño a Izuku. No necesita hacerle más daño. Izuku caminaba por la calle con su nueva chaqueta, que tal vez había robado. Pero, en su defensa, no tenía otra opción. No tenía mucha ropa y los héroes lo habían descubierto hacía poco, y no podía permitir que lo llevaran a casa. Descubrirían que su Kirk era All for One y que había estado absorbiendo los quirks de matones. Por eso también agradecía tener el Kirk de crecimiento del cabello para poder cambiarlo. Le gustaba más blanco que verde. 10. En cuanto a por qué caminaba por la calle, iba al café de Imaki, la chica a la que había ayudado el día anterior. Quizás podrían ser amigos. Izuku no se desenvuelve bien en situaciones sociales. Solo sabe cómo convencer a los demás de que lo dejen en paz o decirles que está bien. Ni siquiera sabe si él y esa chica son amigos. Pero Izuku espera que sí y que ella esté trabajando para no quedar como un tonto. Quizás también pueda conseguir comida gratis, ya que no tiene mucho dinero. Izuku se siente mal porque su principal motivo para ir allí era conseguir comida gratis, pero bueno, a veces es un poco egoísta. 8. Izuku entró en la cafetería donde le habían dicho que ella trabajaba. Miró a su alrededor, intentando pasar desapercibido y prestando atención a los demás esta vez. Porque la última vez que no lo hizo, un héroe lo atrapó. Izuku no iba a permitir que volviera a suceder.
Entró en la cafetería e inmediatamente vio a Imaki trabajando. Tenía una sonrisa en el rostro que alegró a Izuku, sabiendo que probablemente era la primera vez que sonreía debido a su peculiaridad. Izuku también agradeció haber alcanzado el límite de su peculiaridad por el momento, así no tenía que compartirla con nadie más y no se veía afectado por ella. Izuku se acercó a ella y Imaki lo notó. Hola Izuku. Me alegra verte aquí, dijo Imaki con una radiante sonrisa. Izuku le devolvió la sonrisa. Hola Imaki, me alegra verte sonreír. ¿Cómo has estado? Preguntó Izuku. La sonrisa de Imaki se desvaneció un poco, pero no desapareció por completo. Bueno, me llamarán a la policía por todo este asunto del cambio de Kyok. Pero no me sacarán mucho. No te preocupes, no revelaré tu pequeño secreto, Izuku, dijo Imaki, acercándose a Izuku y susurrándole lo último. Izuku no pudo evitar sentirse agradecido. Los dos siguieron charlando, y Imaki le regaló una galleta a Izuku. No era gran cosa, pero a Izuku no le importó. Se enteró de que buscaban un cantante para animar al público por la noche. Le ofrecieron el puesto a Izuku, pero como no sabía cantar, lo dejó pasar. Los dos estaban pasando un buen rato hasta que un grito llamó su atención. ¿Qué fue eso? Preguntó Izuku. No estoy segura, ¿puedes ir a ver qué pasa? Preguntó Imaki. Izuku asintió y salió del café. El llanto parecía venir del otro lado, así que Izuku se dirigió al callejón que conducía a la parte trasera. Con cautela, asomó la cabeza por la esquina. Había 4 personas en el callejón. 3 de ellas eran chicas. Una llevaba un precioso vestido blanco y tenía el pelo rubio dorado. La segunda era una chica de pelo negro azabache y falda roja, y la última tenía el pelo azul y vestía una camisa y falda azules. Estaban de pie frente a un chico atrapado en una caja de luz. Su piel era negra como el azabache, y tenía el pelo teñido de verde. Izuku observó cómo la chica de pelo rubio dorado se agachaba y comenzaba a golpear la caja de luz. ¿Qué se siente ser un bicho raro? ¿Cómo se siente estar enjaulado? Más te vale acostumbrarte, cosas como que nunca debiste haber salido de ese agujero, dijo la chica. El chico se acurrucó aún más y se pegó a la pared. La chica de pelo negro se echó a reír. Izuku sintió una rabia inmensa. Pero no podía simplemente atacar sin más. A menos que Izuku los matara, sabrían cómo era. La única razón por la que Izuku no se había preocupado antes era porque, cuando el tipo lo agarró, ya sabía cómo era. En esta situación, Izuku los atacaría y lo verían perfectamente. No es como si pudiera ponerse ropa a su antojo. También te gustará No te sueltes, por Warrior Dragon 215 No te sueltes. 75, 4K, 1, 4K. Izuku siempre se preguntaba en qué se había equivocado en su vida. Se preguntaba qué había hecho mal para merecer todo lo que le pasaba. Después de que un becario cometiera un error al decirles a sus padres que no. Siniestro por Demon-Disc 666 Siniestro. 59, 7000. 481. A Izuku Yagi le diagnosticaron Kirkles, por lo que sus padres lo descuidaron y su hermana y sus amigos, los gemelos Bakugo, los gemelos Todoroki, Ochako e Ida, lo acosaron. La maldición del diablo, pero la bendición del ángel, por Cristalline 23 la maldición del diablo, pero la bendición del ángel 17600. 577. Izuku por fin consigue su Kirk, con la esperanza de convertirse en un héroe. ¿Y si todo se desmorona en el momento en que lo consigue? Quizás no necesite conocer a All Might para saber que no puede ser un héroe. Izuku Yagi, el nuevo rey del final, Izuku X Harem descontinuado. Por Drake 00943 Izuku Yagi, el nuevo rey del fin, Izuku Xar. 147.001, 9K. Izuku Yagi tenía una vida estupenda. Hasta que le diagnosticaron Kirkles. Y así, de repente, su vida se vino abajo por algo que no podía controlar. Mientras tanto, la persecución de Shinko por Lunermon 10.000 La persecución de Shinko, 256.000, 11.000. Con sus sueños destrozados y su futuro aparentemente perdido, Izuku Midoriya huye. Escapó de la custodia policial antes incluso de que supieran qué hacer con él y sobrevivió. Héroe del amanecer. Amanecer por Yuon y héroe del amanecer. Amanecer. 61, 3000, 1, 6K. Izuku nunca tuvo una buena vida desde que nació. Siempre fue tratado por sus padres y hermanos como una molestia, y lo peor es que le diagnosticaron Kirkles, lo que lo convierte en, ¿pero qué pasaría si no fuera ropa? Izuku aún no había probado su nuevo Kirk de esqueleto pesado, pero la idea sin duda le permitiría improvisar una máscara.
Izuku retrocedió y se concentró en su Kirk. Sintió como sus huesos se movían incómodamente bajo su piel antes de que, lentamente, algo frío la tocara. Cuando Izuku se detuvo, se tocó la cara. Era dura y metálica. Había funcionado. Izuku se puso la capucha y entró en el callejón. 9. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Izuku, intentando poner su voz lo más grave posible. Las tres chicas se giraron. La chica de cabello rubio dorado miró a Izuku con fastidio, con sus brillantes ojos azules. Pero Izuku también notó otro detalle. Sus pecas brillaban. Volvió a mirar la caja y vio que en las esquinas había una pequeña esfera de luz. Probablemente ella la había creado y su Kirk probablemente funcionaba de forma similar a las constelaciones. La chica de cabello negro parecía confundida y molesta mientras entrecerraba los ojos mirando a Izuku. Izuku luego miró a la última chica, la de cabello azul. Parecía asustada. Observó a sus amigas antes de empezar por el final. Qué raro, no parecía igual que las otras dos. Eso no te importa, amigo. A menos que quieras acabar igual que ese bicho raro, dijo la chica de pelo dorado. Izuku frunció el ceño, pero se le ocurrió una idea. Parecía tener preferencia por ciertos quirks, y el suyo probablemente era llamativo y efectivo para el trabajo de héroe. Así que, obviamente, sería una cretina, porque nadie la iba a detener. Por lo tanto, Izuku estaba dispuesto a intentar algo. ¿Te crees más fuerte que yo? Comparemos y veamos si eres tan buena como crees, dijo Izuku. La chica sonrió con suficiencia y se acercó a él. Sin embargo, la chica de cabello azul puso su brazo con cautela sobre el hombro del líder. Espera, no creo que sea buena idea, dijo en voz baja. La chica frunció el ceño antes de darle un codazo en la cara. La chica gritó y se agarró la nariz antes de caer al suelo. Izuku abrió mucho los ojos, sorprendido. Esa chica solo intentaba advertirla, pero terminó recibiendo un golpe. Cállate, soy la mejor y lo sabes. No intentes hacerte el barra a la que es mejor que yo, dijo enfadada antes de volverse hacia Izuku con una sonrisa de suficiencia. Se acercó a él con las manos en las caderas. ¿Así que te crees muy listo, grandullón? ¿Cuál es tu Kirk?, preguntó. 7. Basándose en sus peculiaridades, Izuku no se sorprendió. Puede reconocer a ese tipo de personas con solo estar cerca de ellas. No es del todo culpa suya, ya que todos, incluidos los profesores, fomentan sus acciones durante toda su vida. Pero ella actúa de forma diferente. Izuku no sabe con certeza por qué ni cómo lo sabe, pero es una corazonada. No lo entiende, pero no va a ignorar su instinto. Izuku levanta la mano y apunta con la palma hacia arriba. ¿Estás seguro de que quieres comprobar de qué soy capaz?, pregunta Izuku. Tora, por favor, no, suplica la chica de pelo azul desde el suelo. Tora la ignora y le dedica una sonrisa burlona a Izuku. Levanta la mano y la coloca sobre la de él. Adelante, tienes una oportunidad antes de que te dé una paliza, dijo ella. Izuku sonrió con malicia al sentir cómo su peculiaridad se desvanecía tras el consentimiento que le había dado. Sin dudarlo, Izuku absorbió la peculiaridad de la chica. Observó cómo las pecas en su rostro dejaban de brillar y su caja desaparecía al instante, liberando al chico de piel oscura. Izuku, con una sonrisa burlona, levantó la mano, mostrándole una luz brillante. Era blanca con remolinos dorados que la cubrían como un átomo. Gracias por tu peculiaridad, dijo Izuku. Los ojos de la chica se abrieron de par en par y el miedo se reflejó en su rostro. Se llevó la mano a la cara y comenzó a rascarse las pecas. Izuku supuso que algo iba a suceder, pero al no ocurrir nada, ella lo miró con una furia inimaginable. 2. ¿Qué demonios me has hecho? Devuélvemelo, gritó ella. Izuku negó con la cabeza y se llevó la mano al pecho, cerrando el puño. No lo creo, dijo Izuku, sintiendo un orgullo palpable al ver el horror en el rostro de la chica. Izuku sabía que estaba mal, pero que personas como ella, que se creen héroes y aún así abusan de otros, finalmente recibieran su merecido, era un placer para él. Era justicia. 4. La segunda chica puso cara de furia. Alzó la mano y en ella apareció una lanza que parecía estar formada de energía pura. 7. Devuélvele su Kirk, villano, gritó ella, lanzando la lanza. La lanza impactó en la cara de Izuku, haciéndolo retroceder un paso, pero gracias a su máscara metálica, Izuku no se inmutó. Acto seguido, Izuku se cubrió de más metal. Le crecieron garras y se puso botas de hierro. Izuku se lanzó contra la chica. Izuku se movió increíblemente rápido. Más rápido de lo que la chica pudo reaccionar. Extendió la mano y le agarró la cara.
La chica gritó antes de caer al suelo. Le había arrebatado su Kirk. Llamaré a la policía, anunció la chica rubia con voz temblorosa. Izuku se giró y la miró. La chica soltó un grito antes de darse la vuelta y salir corriendo. Izuku suspiró y bajó la mirada hacia el suelo, donde yacían las chicas inconscientes. Izuku reprimió parte de su Kirk, pero mantuvo la máscara puesta. Luego miró a las otras dos, que parecían aterrorizadas. Oye, ¿puedes llevar a tu amiga a algún sitio? ¿Despertará en una hora?, preguntó Izuku. La chica de pelo azul se estremeció y bajó la mirada hacia su amiga. Luego volvió a mirar a Izuku. ¿No vas a atacarme?, preguntó la chica. Izuku negó con la cabeza. No, considero que estos dos no son dignos de sus peculiaridades. Tú eres diferente, así que puedes conservar la tuya. Ahora vete, no tengo todo el día, dijo Izuku. La chica asintió frenéticamente. Corrió hacia su amiga y la alzó en brazos. Luego salió rápidamente del callejón sin mirar atrás. Izuku se giró entonces hacia el chico de piel oscura, que ya no parecía tan asustado y lo miraba con asombro. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó el niño. ¿Por qué no iba a ayudarte? Eres humano como todos los demás. No mereces ser marginado por haber nacido, respondió Izuku con compasión. El chico lo miró con asombro y sorpresa. ¿Gracias?, preguntó el chico, sin saber qué decir. Izuku soltó una risita y se sentó. Probablemente no se le daba bien hablar con la gente. Exactamente igual que a él. Oye, ¿cómo te llamas?, preguntó Izuku. El chico se estremeció antes de sonreír tímidamente. Akito Mabenori, respondió el chico. Izuku decidió arriesgarse. Parecía un buen tipo e Izuku necesitaba amigos. A pesar de tener a All for One, necesitaba a otras personas para sobrevivir, sin importar cuánto lo planeara. ¿Tienes amigos?, preguntó Izuku. Akito bajó la mirada y negó con la cabeza. ¿Quieres ser mío?, preguntó Izuku. Akito alzó la vista, sorprendido por lo que Izuku acababa de decir. ¿10? ¿En serio?, preguntó el chico, incrédulo. Izuku asintió. Se quitó la sudadera, dejando al descubierto su cabello blanco. Luego comenzó a quitarse la máscara metálica, revelando su verdadero aspecto. Su piel era gris claro y sus ojos verde esmeralda. Tenía pequeñas manchas moradas en la barbilla y triángulos en las mejillas. Izuku extendió la mano. 7, Izuku, seamos amigos, dice Izuku con una amplia sonrisa. Los dos empezaron a pasar tiempo juntos. Después de que Akito los teletransportara para evitar a la policía que se acercaba, Izuku descubrió cuál era su Kirk. Se llamaba Portal de las Sombras y le permitía teletransportarse a zonas oscuras. Un efecto secundario de su Kirk es que su piel es permanentemente negra, y debido a eso y a su Kirk algo villano, había sufrido acoso escolar toda su vida. Pero eso se acabó. 39 al día siguiente también pasaron tiempo juntos. Recorrieron el parque con Akito, quien compró pescado con patatas fritas. Izuku estaba muy agradecido. Se lo pasaron bien e Izuku estaba feliz. Solo necesitaba encontrar un trabajo y una forma de cambiar su identidad. Necesitaría ayuda para eso, pero tenía tiempo. Con su cambio de apariencia, pasaría desapercibido un tiempo antes de que se dieran cuenta. 4 Izuku y Akito se despidieron antes de separarse. Izuku había considerado llevar a Akito a su casa, pero no quería que supiera que vivía en un basurero. Además, el hecho de que Akito no supiera que era Izuku Yagi, precisamente el desaparecido, tampoco ayudaba. Si alguna vez lo descubría, siempre podía fingir y decir que el chico no tenía Kirk, cuando en realidad sí. Algunos en Aldera habían dicho que no tenía Kirk, y el caso perdió mucha relevancia. Algo que Izuku agradeció. No saben que posee a All for One. Pero eso no cambia el hecho de que su familia lo sabe. No puede volver a casa, no puede. Mientras Izuku caminaba, un grito lo interrumpió. Izuku, siendo el héroe que era, corrió hacia él. 4 Aizawa y Naomasa salieron del coche. Se detuvieron frente a un pequeño edificio cerca del consultorio médico. Aizawa había dicho que allí vendían los analgésicos que Izuku había tomado. Así que ese sería su primer lugar de investigación. Aizawa caminó hacia la puerta con Naomasa detrás y llamó. Sin perder tiempo. Tras unos segundos, la puerta se abrió y apareció una mujer. Tenía el pelo largo y morado recogido en una coleta. Llevaba gafas negras y una bata blanca. Parecía una doctora, pero ¿por qué no trabajaba en el hospital? La mujer miró a Aizawa y sonrió. Buenas noches, Eraserad. ¿Y qué ocurre, detective?
Preguntó preocupada en cuanto vio a Naomasa detrás de Aizawa. Aizawa asintió. Sí, Doc, ¿podemos entrar? Preguntó Aizawa. Por supuesto, dijo Doc, haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Aizawa y Naomasa le dieron las gracias. Este último se quitó el sombrero. ¿Y bien, de qué se trata esto? Preguntó Doc. Aizawa se giró hacia ella. Bueno, ¿has oído hablar del niño desaparecido, Izuku Yagi? Tenía acceso a potentes analgésicos que solo se pueden administrar en hospitales. Eres la única persona fuera del hospital que puede administrárselos, dijo Aizawa. Naomasa empezaba a comprender. Aizawa lo había dejado bastante desinformado. Ella era una médica clandestina. No mucha gente se dedica a esto, ya que se gana mucho menos. Muchísimo menos. ¿Le diste los analgésicos, mamá? Preguntó Naomasa, queriendo usar su don. Doc negó con la cabeza. Lo siento, no fui yo. Solo se los doy a una persona, respondió Doc. Naomasa asintió. Su Kirk no se había activado. Aizawa lo miró y Naomasa le levantó el pulgar. ¿Es posible que esta persona le haya dado estas drogas a Izuku? Preguntó Naomasa. Supongo que sí, pero él no es ese tipo de persona. Aunque puedo preguntarle, dijo Doc. ¿Puedes traerlo aquí? Preguntó Naomasa. Doc se encogió de hombros. No lo sé, el tipo es bastante escurridizo y poco cooperativo. Incluso si viene, no estará muy contento, ya que siente un profundo odio por los héroes, respondió Doc, mirando a Aizawa. Aizawa entrecerró los ojos. Pruébame, fue todo lo que dijo. Doc suspiró y se dirigió a su escritorio. Déjame llamarlo, dijo ella. Las peculiaridades de Izuku. Subrayado igual combinar. Perno, esqueleto pesado, hemomorfía, tentáculos, constelación 2 no activo privación emocional, lanza de energía. Izuku corrió hacia donde había oído el grito. El grito provenía de un callejón. Izuku miró hacia la esquina y sintió un escalofrío. 2 cuerpos yacían en el callejón. Uno de ellos no estaba muy lejos de la entrada, mientras que el otro se encontraba al fondo. Sin embargo, había alguien más allí abajo. Era una chica, no mayor que Izuku. Tenía el pelo rubio recogido en 2 moños desordenados en la coronilla. Vestía una minifalda y una chaqueta de punto color crema. Pero lo que hacía heló la sangre de Izuku. Estaba sentada sobre el cadáver. La sangre brotaba a borbotones y le cubría gran parte de la ropa. Sostenía un cuchillo ensangrentado y lo lamía con vehemencia. Izuku tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Esa chica había matado a 2 adultos y parecía no haber tenido mayor problema. ¿Cuál era su Kirk? Por lo poco que Izuku podía ver de ella, no había mucho que pudiera determinar. Tenía que detenerla. Izuku no podía permitir que una asesina anduviera suelta, y esta persona parecía disfrutar matando a otros. ¿Pero qué iba a hacer Izuku? Era obvio que era peligrosa y muy capaz en lo que hacía. Incluso con sus dones, tal vez no sería suficiente para derrotarla. Espera. Su nuevo Kirk. Izuku lo había olvidado por completo. El Kirk de aquella chica con las pecas brillantes. Aquella de la que tuvo que salvar a Akito. Izuku no había tenido tiempo de probarlo, pero sabía que producía luz a partir de las pecas que se conectaban entre sí para crear barreras. Por suerte para Izuku, tenía muchas pecas que usar. También poseía el Kirk de la lanza de energía, pero actualmente no podía usarlo. No hasta que descubriera cómo aumentar su capacidad de Kirk. Eso le recuerda algo a Izuku. Sabe que tal vez no sea el mejor momento para pensar en su peculiaridad. Hay 2 personas muertas y un asesino les está extrayendo la sangre. Pero Izuku sabe que, por mucho que lo intente, la curiosidad lo dominará. ¿Puede absorber las peculiaridades de los muertos? Se desconoce cómo funcionan las peculiaridades cuando alguien muere, si desaparecen o simplemente permanecen inactivas. Izuku sabe que las peculiaridades mutantes no desaparecen con la muerte, pero eso no era una suposición difícil de deducir. Sin embargo, era obvio que ninguna de estas personas tenía una peculiaridad mutante, así que o bien tenían peculiaridades de transformación o de emisión. ¿Podría absorber sus peculiaridades después de la muerte? Izuku se deslizó sigilosamente por el callejón, sin querer alertar a la chica de su presencia. Se agachó y extendió la mano hacia el cuerpo, pero se detuvo. Esa persona estaba muerta y él estaba a punto de tocarla. Era repugnante. Izuku solo entonces comprendió la gravedad de la situación. Tenía ganas de vomitar. La escena ante él era horrenda, pero tenía que contenerse. Se trataba de un asesinato y debía detenerla antes de que alguien más resultara herido.
Si quería ser un héroe, tenía que acostumbrarse a esas situaciones. Tenía que saber cómo manejarlas porque, por muy buenas que sean las personas, hay muchísimas peores. Izuku se cubrió los ojos y tocó al hombre. Supuso que no era necesario sujetarle la cara, ya que no podía negarle su consentimiento. Sintió la familiar oleada de su peculiaridad recorriendo su cuerpo. Sin embargo, la sensación era intensa y refrescante. Izuku estaba confundido, pero no podía profundizar en ella. Podría pasarse el día entero intentando comprender su peculiaridad, cuando ni siquiera podía usarla. Izuku miró a la chica y la vio apuñalar de nuevo el cadáver y lamer la sangre de su cuchillo. Era obvio que su cuchillo era su arma y su método de ataque. El cuerpo junto a Izuku estaba cubierto de cortes y puñaladas, así que si lograba protegerse, estaría bien. Su peculiaridad de esqueleto pesado debería protegerlo. Sin embargo, si ella poseía algún tipo de peculiaridad de velocidad, habría un problema. Izuku se volverá más lento a medida que acumule más metal en su cuerpo, y si no logra derrotar a esta chica con la suficiente rapidez, el metal desaparecerá lentamente de su cuerpo, dejándolo inmóvil. Esto representa una gran desventaja si no logra vencer a su oponente antes de que suceda. Sin embargo, Izuku siempre cuenta con otros quirks que puede usar, como rayo, tentáculos, hemomorfía y constelación. Todos son más complejos de usar e Izuku aún necesita practicar más. Pero en esta situación, debe intentarlo. También te gustará No te sueltes, por Warrior Dragon 215 No te sueltes. 75, 4K. 1, 4K. Izuku siempre se preguntaba en qué se había equivocado en su vida. Se preguntaba qué había hecho mal para merecer todo lo que le pasaba. Después de que un becario cometiera un error al decirles a sus padres que no. Siniestro por Demon Disc 666 Siniestro. 59, 7000. 481. A Izuku Yagi le diagnosticaron Kirkles, por lo que sus padres lo descuidaron y su hermana y sus amigos, los gemelos Bakugo, los gemelos Todoroki, Ochako e Ida, lo acosaron. La maldición del diablo, pero la bendición del ángel, por Cristalline 23 La maldición del diablo, pero la bendición del ángel 17600. 577. Izuku por fin consigue su Kirk, con la esperanza de convertirse en un héroe. ¿Y si todo se desmorona en el momento en que lo consigue? Quizás no necesite conocer a Olmig para saber que no puede ser un héroe. Izuku Yagi, el nuevo rey del final, Izuku X Harem descontinuado. Por Drake 00943 Izuku Yagi, el nuevo rey del fin, Izuku X Har. 147.001, 9K. Izuku Yagi tenía una vida estupenda. Hasta que le diagnosticaron Kirkles. Y así, de repente, su vida se vino abajo por algo que no podía controlar. Mientras tanto, la persecución de Shinko por Lunermon 10.000 La persecución de Shinko, 256.000, 11.000. Con sus sueños destrozados y su futuro aparentemente perdido, Izuku Midoriya huye. Escapó de la custodia policial antes incluso de que supieran qué hacer con él y sobrevivió. Héroe del amanecer. Amanecer por Yuon y héroe del amanecer. Amanecer. 61, 3000. 1, 6K. Izuku nunca tuvo una buena vida desde que nació. Siempre fue tratado por sus padres y hermanos como una molestia, y lo peor es que le diagnosticaron Kirkles, lo que lo convierte en, Izuku se sube la capucha y activa su esqueleto reforzado. Hierro crece sobre su cuerpo, cubriendo parte de sus hombros, piernas y costillas. Crea garras en sus manos que le sirven de arma para defenderse. Izuku se acerca a la chica, alertándola de su presencia. Izuku esperaba que la chica se sorprendiera. Que entrara en pánico al pensar que alguien más los había visto o que intentara silenciarlo. Pero la chica se iluminó como un árbol de Navidad. Izuku observó cómo sus ojos dorados, como los de un gato, se clavaban en él y parecían brillar con una felicidad desbordante. Izuku se detuvo en seco al ver a aquella chica tan alegre ponerse de pie y empezar a saltar de júbilo. Una nueva amiga. Pero me ocultas el rostro. Si queremos conocernos mejor, debemos ser más sinceros, dijo la chica con una voz sensual que hizo estremecer a Izuku. Izuku no entendía qué sucedía, pero no le gustaba. La chica se puso en posición de correr y se abalanzó sobre Izuku con el cuchillo listo para apuñalarlo. Izuku se sorprendió. Aquella chica era rapidísima, increíblemente rápida. Apenas tuvo tiempo de levantar los brazos para defenderse cuando ella lo apuñaló. El cuchillo resonó contra sus huesos metálicos. Izuku intentó atacarla con su garra, pero ella lo esquivó con facilidad. Sintió entonces un corte en la oreja.
De repente, se dio cuenta de que le habían arrancado la capucha, dejando a la chica a la vista de su rostro. Sintió algo húmedo resbalar por su mejilla y entonces se fijó en el brazo de la chica. Parecía que acababa de lanzar algo, pero no podía ser su cuchillo. Aún lo tenía en la mano. A menos que tuviera más. Sin duda, tenía más de un cuchillo. La chica lo vio y abrió mucho los ojos de emoción. Dio un salto hacia atrás, lo que asustó a Izuku, quien empezó a saltar de alegría. ¡Ay, Dios mío, qué lindo eres! Chilló, asustando y confundiendo a Izuku. Esta chica estaba loca. Luego le sonrió ampliamente, demasiado ampliamente. Izuku vio sus colmillos y entonces lo comprendió. Necesitaba sangre para su Kyok. Esta chica era increíblemente rápida, así que probablemente su peculiaridad aumentaba su velocidad al consumir sangre. Izuku había asumido que tenía una peculiaridad de velocidad por su forma de moverse. Le desconcertaba que no hubiera una señal de activación clara. La mayoría de las peculiaridades tienen activaciones visuales, como que sus ojos brillen o tengan un aura de luz. Pero ella no tenía nada, lo cual confundía a Izuku. Era posible que no tuviera ninguna, pero era muy improbable. Por ejemplo, el cuerpo de Izumi brilla dorado y los objetos que manipula tienen la misma luz o aura. 7 Pero dado que necesita consumir sangre para activar su peculiaridad, tiene más sentido. Izuku ha oído hablar de algunas peculiaridades relacionadas con la sangre. Por ejemplo, que necesitan sangre falsa para satisfacer la sed que sienten al beberla. Izuku se pregunta si algunos sienten una mayor necesidad de consumir sangre que otros. ¿Tendrá esta chica algún problema de ese tipo? Pero te verías más lindo con un poco más de rojo, dijo la chica, clavando sus ojos en Izuku con una mirada amenazante. Supongo que esos pensamientos tendrán que esperar. Izuku se transformó rápidamente en un rayo y atacó a la chica antes de que pudiera acercarse demasiado. Desafortunadamente, la electricidad es impredecible y falló el golpe, estrellándose contra la pared. Izuku gruñó y se impulsó contra la pared. Sintió algo afilado golpearle la nuca. Jadeó al ser empujado contra la pared. El dolor era nulo, ya que el cuchillo había penetrado una zona morada de piel. Sintió como el cuchillo le golpeaba la columna vertebral. Si no hubiera sido de metal, Izuku estaría en peligro. Pero, por suerte, lo era. Izuku activó su Kirk y rompió el cuchillo con sus huesos. La chica retrocedió, confundida por lo sucedido. Izuku no desaprovechó la oportunidad. Se giró y activó su Kirk. Un tentáculo surgió de su izquierda, se disparó y atrapó a la chica. Ella no pudo evitarlo antes de ser elevada por los aires. La chica comenzó a forcejear. Izuku la observó mientras metía la mano en su zapato, sacaba otro cuchillo y empezaba a apuñalar el tentáculo. Por suerte, Izuku no lo sentía. Izuku usó su mano derecha y se la llevó a la cara. Sus pecas comenzaron a brillar. Lanzó 8 esferas de luz. La chica cortó el tentáculo y logró liberarse. Cayó hacia el suelo, pero notó pequeñas luces flotando. Cayó hacia ellas y, cuando estuvo entre todas, se unieron. La chica aterrizó sobre una barrera de luz dorada y translúcida. Miró a su alrededor frenéticamente. Su sonrisa desquiciada se desvaneció por completo. Las mismas barreras la rodearon. Comenzó a golpearlas, pero no pasó nada. Luego las apuñaló y obtuvo el mismo resultado. Un mal presentimiento la invadió. Estaba atrapada. Atrapada. Izuku suspiró aliviado mientras se sentaba y se llevaba la mano al corazón. Incluso con 5 dones, le costaba vencerla. Necesitaba practicar combate de verdad. Sabía que no podía depender solo de sus dones, pero nunca había tenido la oportunidad de recibir clases. Ahora, ¿qué hacer con esa chica? Izuku alzó la vista hacia la chica atrapada en su constelación y se encontró con una escena extraña. Estaba llorando. Era completamente distinto a lo que Izuku había visto antes en ella. Quizás estaba molesta por haber sido derrotada, o tal vez se debía a otra cosa. Izuku se levantó y caminó hacia ella, pero la chica ni siquiera lo miró. «Oye, ¿por qué lloras?», preguntó Izuku. La chica esbozó una triste sonrisa e Izuku no pudo evitar sentirse mal. Ni siquiera había escuchado su respuesta y ya había matado gente. ¿En qué estaba pensando? Se acabó. Me han pillado. Me meterán en la cárcel por todo lo que he hecho, dijo la chica. Entonces rompió a llorar con más fuerza. Izuku la observó mientras se lamentaba, acurrucándose sobre sí misma. Lo siento mucho, lo siento mucho. Nunca quise acabar así, sollozó, con la cabeza entre los brazos. A Izuku se le partió el corazón. Ella no controla sus actos.
Izuku ha leído muchos casos y ha visto a varias personas obligadas a delinquir. Principalmente por su peculiaridad, que altera su apariencia y hace que sus necesidades sean diferentes a las de los demás, como las personas con peculiaridades de insecto. 13. Su peculiaridad probablemente también la llevó al ostracismo. La gente es cruel y su peculiaridad probablemente requería la ayuda de un consejero especializado, la cual no recibió. Izuku sabe que debería llamar a la policía y arrestarla. Mató a 2 personas. Pero Izuku no puede evitar sentir que esa es la decisión equivocada. No fue del todo su culpa que matara a esas 2 personas. Si Izuku quiere ayudar a la gente, castigar a otros por algo que no pueden controlar no ayudará a nadie. Sin mencionar que no tiene forma de contactar a la policía y que todavía lo buscan. Izuku suspira y apoya la mano en la barrera. Oye, necesitas sangre para tu Kirk, ¿verdad? Preguntó Izuku. La chica dejó de llorar, solo sollozaba. Lo miró con ojos tristes y confundidos. Tenía los ojos rojos e hinchados, con varias lágrimas que le recorrían las mejillas. Izuku no pudo evitar sentir tristeza al verla. Ese sí. Mi peculiaridad se llama transformación, dijo en voz baja antes de volver a bajar la cabeza. Puedo transformarme en otros si consumo su sangre, añadió en voz baja. Izuku volvió a oír sus sollozos y sintió compasión por ella. Era evidente que se sentía acomplejada por su peculiaridad. Si quieres un poco de sangre, puedo prestarte, dijo Izuku con una sonrisa amable. La chica lo miró con los ojos llenos de sorpresa. Izuku no pudo evitar pensar, qué linda, pero apartó esos pensamientos de un manotazo. ¿En serio? Preguntó ella, escéptica. Izuku asintió con la cabeza. Sí, justo cuando te suelte no me ataques, dijo Izuku, manteniendo el contacto visual y extendiendo la mano hacia una esfera de luz brillante. La chica asintió, con la mirada perdida, deseando desesperadamente ser liberada. Izuku apretó la luz y la destruyó. La barrera se resquebrajó como cristal, haciendo que la chica cayera al suelo justo frente a Izuku. Izuku la ayudó rápidamente a levantarse y se aseguró de que no estuviera herida. La chica no le dio importancia. Entonces Izuku levantó el brazo y se remangó, dejando al descubierto su brazo, casi completamente morado. 3, vale, muerde aquí y saca sangre, no me importa, dijo Izuku. La chica, que parecía angustiada hacía un momento, se iluminó de repente. Agarró el brazo de Izuku con avidez. Luego abrió la boca de par en par y mordió el brazo de Izuku con avidez. Izuku apenas sintió nada gracias a su Kirk. Se quedaron en silencio un par de minutos. La chica simplemente succionaba con avidez la sangre de Izuku. Finalmente, lo soltó con una enorme sonrisa, una pequeña gota de sangre resbalando por la comisura de sus labios. Miró a Izuku una vez más, pero su mirada había perdido mucha más locura y deseo que antes. 2, ¿y cuál es tu nombre? Me llamo Himiko Toga. Preguntó la chica con una sonrisa pícara. Izuku sonrió antes de detenerse. ¿Sería buena idea decirle su nombre? ¿Qué iba a hacer? ¿Llamar a la policía si lo había encontrado como Izuku Yagi, un asesino? Izuku dudaba que le importara quién era y sí, técnicamente, también era un criminal. Ya le había dicho su nombre real a 2 personas, ¿qué importaba una más? Izuku, respondió, sin dar su apellido. No era un Yagi, nunca lo había sido. Izuku. ¡Qué nombre tan lindo! Exclamó alegremente, aplaudiendo. Izuku se sorprendió por su entusiasmo, pero en cierto modo le gustó. Entonces ella se llevó un dedo a la barbilla y lo miró pensativa. Espera, ¿eres Izuku Yagi? ¿No era él sin Kirk? Preguntó ella. Izuku tragó saliva y bajó la mirada. 2, sí, lo soy, y no le digas a nadie que tengo un Kirk. Para serte sincero, ni siquiera sabía que lo tenía hasta que me escapé, dijo Izuku. Himiko asintió comprensiva. Izuku suspiró y la miró. No quería arruinar el momento, pero tenía que volver al tema. Entonces, Toga, comenzó Izuku. Himiko. Ahora somos amigos, Izuku, sonrió ella. Izuku se sonrojó, pero apartó esos pensamientos. Así que, Himiko, dijo, haciendo que la sonrisa del adolescente se ensanchara. Izuku bajó la mirada, temiendo que desapareciera. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó. No necesitaba mirarla para saber que su sonrisa se había desvanecido. Sintió como la tensión aumentaba de inmediato. Izuku levantó la vista y vio a Himiko deslizando el dedo por el suelo. Es malvado. Mi peculiaridad se llama transformación y, si consumo la sangre de otra persona, me convierto en ella. No puedo evitarlo. Ansío sangre, dijo Himiko.
Izuku sabía que probablemente debería consolarla, concentrándose en la última frase, pero su mente, naturalmente centrada en las peculiaridades, se puso en marcha de inmediato. Le sorprendió un poco que no tuviera un don de velocidad. Era increíblemente rápida, pero quizás se debía al entrenamiento. Tal vez Izuku podría pedirle algunos consejos. ¡Guau, qué genial! ¿Puedes usar las peculiaridades de las personas en las que te transformas? ¿El límite de tu peculiaridad se establece al mismo tiempo o cambia según la cantidad de sangre que hayas bebido? Preguntó Izuku con los ojos brillantes. Izuku pareció sorprendido, confundido por lo que acababa de decir. 15, espera, ¿no crees que sea malvado? Incluso después de haber matado a esas dos personas. Y. Bueno, ¿de haberte atacado? Preguntó, bajando la voz al final. Izuku suspiró y negó con la cabeza. Lo que hiciste fue malvado, pero tu peculiaridad no lo es. Además, tienes poco control sobre tus acciones, ya que tu instinto te impulsa a ansiar sangre. Para ti es tan natural como el agua y la comida, afirmó Izuku. Y Miko lo miró, asombrada y conmovida por sus palabras. Luego esbozó una leve sonrisa. Gracias, eres la primera persona que se comporta así conmigo, dijo ella. Izuku sonrió y se frotó la nuca. No hay problema, sonrió Izuku. Oye, ya te conté sobre mi peculiaridad, ahora te toca a ti, Izuku. Dijo Himiko, irradiando felicidad de nuevo. Izuku se estremeció antes de obligarse a relajarse. Himiko no lo juzgaría por su peculiaridad y, de todos modos, no conocía la historia de All for One. Se llama, todo por uno. Me permite robar dones para otros y también regalarlos, dijo Izuku. Al oír esto, Izuku se abalanzó sobre ella, poniendo sus manos sobre sus rodillas. Su rostro quedó increíblemente cerca del de Izuku. Él se sonrojó rápidamente de vergüenza, sobre todo por la cercanía con la chica. ¿Así que puedes darme un kirk? Preguntó Himiko emocionada. Izuku levantó las manos frente a su rostro, intentando crear una defensa innecesaria y alejarse un poco de ellos. No puedo, es Pepe. Oye, Himiko, ¿puedo intentar algo? Preguntó Izuku. Himiko asintió con la cabeza al instante. Claro que sí, Izuku, tú me ayudaste y yo quiero ayudarte, dijo Himiko. Izuku se encogió de hombros levemente mientras extendía la mano hacia ella. Esto no me está ayudando mucho, dijo Izuku antes de tocar a Himiko. Izuku sintió entonces la sensación de obtener un kirk. El kirk se sentía seco y dependiente, pero extremadamente flexible. Izuku decidió profundizar en él para descubrir de qué se trataba exactamente. Lo examinó y descubrió que era un kirk relativamente sencillo. Sin embargo, Izuku encontró algunos detalles preocupantes. Específicamente, las emociones asociadas a su peculiaridad. La primera era la necesidad de sangre. Era un aspecto fundamental de su peculiaridad, preocupantemente importante. No es de extrañar que enloqueciera. Básicamente necesitaba sangre constantemente. La segunda era cuando activaba su peculiaridad. Era un atributo aleatorio, pero cuando cambiaba de identidad, si conocía un poco su forma de actuar, podía imitar su personalidad a la perfección. Sin duda, muy útil para una peculiaridad como esta. Pero eso se convirtió en un problema para Izuku. ¿Por qué? Tenía una teoría. Un kirk inactivo llamado privación emocional, que pertenecía a Imaki, le impedía sentir cualquier emoción, algo que nadie querría. Pero si Izuku lo combinaba con el kirk de Himiko, probablemente anularía los vínculos emocionales de este, eliminando así su necesidad de sangre. Pero al hacerlo, también se perdería la ventaja de poder mimetizarse a la perfección con otra persona. Izuku no quería eso, así que investigó más a fondo el kirk y descubrió algo interesante. El kirk de Himiko parecía tener una extraña limitación. No podía usar el kirk de la persona en la que se había transformado a menos que tuviera un fuerte vínculo emocional con ella. Si Izuku eliminaba ese vínculo, ella ya no tendría esa limitación. Izuku sopesó los pros y los contras y, finalmente, decidió que si Himiko ya no sería una villana, la necesidad de integrarse perfectamente ya no era necesaria. Así que Izuku tomó la habilidad de privación emocional y la forzó a transformarse en Himiko. La combinación de las peculiaridades no cambió realmente, solo se destruyeron sus aspectos emocionales. Himiko observó atentamente a Izuku mientras él jugaba en silencio con 3 luces distintas en sus manos. Lo vio combinar 2 de ellas antes de introducir la tercera en su interior. Palpó su cuerpo, intentando comprender lo que había sucedido. Entonces comenzó a lamerse los labios antes de darse cuenta de algo. No tenía hambre.
Miró a Izuku cuando este abrió los ojos. Himiko corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Ya no tengo hambre. Gracias, gracias, gracias. Dijo, abrazando a Izuku con fuerza. Izuku rió y le devolvió el abrazo. Cuando Himiko finalmente lo soltó, frunció el ceño y señaló la cintura de Izuku. Lo siento, dijo ella casi avergonzada. Izuku arqueó una ceja antes de darse cuenta de lo que había visto. Su ropa estaba cubierta de sangre. Izuku empezó a entrar en pánico. ¿Qué iba a hacer? Era la última ropa decente que tenía y ahora estaba manchada de sangre. No podía comprar más y no podía simplemente andar por ahí con la ropa empapada. Espera, tiene hemorragia. ¿Por qué no lo usó antes? Esperen, yo me encargo, dijo Izuku. Acto seguido, comenzó a extraer sangre. Himiko se preocupó antes de que empezara a transformar la sangre en ropa. Les dio a ambos prendas nuevas. Izuku levantó una pared de tentáculos para tener privacidad mientras se cambiaban. Abotonó su camisa antes de volverse hacia Himiko. Entonces, Himiko, ¿dónde vives? Preguntó Izuku. Ah, en la calle, respondió Himiko con indiferencia. Izuku la miró preocupado. Supuso que tenía sentido. Ese hecho no era sorprendente, pero no por ello dejaba de ser triste. Ah, bueno, tengo un lugar en un desguace. Puedes venir conmigo si quieres, dijo Izuku. ¿Por qué dijo eso? Izuku no quería ser grosero, pero Himiko no estaba muy cuerda ni era muy inteligente. No sería buena idea llevar a alguien con esas características a su escondite, donde intentaba no ser encontrado por su antigua familia para que no los mataran. 6, de verdad, me encantaría, Izuku. Himiko sonrió ampliamente. Todas las dudas de Izuku se desvanecieron al instante al verla sonreír. ¿Por qué será? 24 Izuku y Himiko comenzaron a caminar hacia la casa de Izuku. Hogar, pensó Izuku. Sonrió al pensarlo. Hogar, sin duda. ¿Y esos dos cadáveres? Bueno, Izuku no podía llamar a la policía, así que dejaría que alguien más lo hiciera. Pero antes de irse, le había quitado su kyok. ¿Qué? No es como si fueran a usarlo. 14 Izuku y Himiko llegaron a la playa de Dragova y caminaron entre la basura hasta llegar a la caravana. Izuku se acercó y estaba a punto de abrir la puerta cuando sintió un ligero tirón en la camisa. Se giró y vio a Himiko mirándolo con un puchero. Izuku, me has ayudado muchísimo hoy en tan poco tiempo. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Preguntó Himiko, mirando a Izuku con ojos suplicantes. Izuku tuvo que apartar la mirada al sentir que le ardían las mejillas. Empezó a pensar si ella podría hacer algo cuando, de repente, se le ocurrió una idea. 8, claro que sí. Me he dado cuenta de que eres muy buena peleando, ¿podrías enseñarme? Pregunta Izuku. Himiko sonríe ampliamente. Claro. Gritó ella alegremente. Izuku también sonrió, sintiéndose increíblemente feliz. Era extraño. Izuku siempre había deseado tener un Kirk genial como el de sus amigos o su hermana, pero ahora, en un momento como ese, se alegraba de no haber descubierto nunca que poseía el All for One. Se sentía bien. Doc, Aizawa y Naomasa estaban sentados en el despacho de Doc. Ella había enviado a la persona a quien le había dado los potentes analgésicos. Él había aceptado venir y ahora solo esperaban. Doc estaba preocupada porque conocía al hombre. Les había dicho a los otros dos que tenía un pasado terrible y que era propenso a estallidos violentos si algo le traía recuerdos de su pasado. Además, el hecho de que despreciara a los héroes con una pasión ardiente la hacía temer que Aizawa se marchara, pero él insistió en quedarse junto con Naomasa. Unos fuertes golpes resonaron en la puerta. Doc se levantó de inmediato y caminó hacia ella. Naomasa y Aizawa se quedaron donde estaban, observándola mientras abrían la puerta. Al abrirse, no vieron a nadie, pero era porque había 3 escalones hasta la puerta. El hombre estaba justo abajo. Una voz profunda y ronca habló entonces. ¿Necesita algo, doctora? Preguntó el hombre con voz cansada. La doctora asintió y volvió a mirar a Aizawa. Él no vaciló y sostuvo su mirada preocupada. Ella suspiró y bajó la vista de nuevo. Davi, ¿has oído que un chico llamado Izuku Yagi ha desaparecido? Dijo. 15, ¿y qué? Dice Davi con voz seca. Bueno, se descubrió que tenía analgésicos potentes en su habitación. Eres la única persona a la que se los doy, así que un héroe y un detective quieren saber. Doc no pudo terminar la frase cuando unos pasos pesados resonaron en las escaleras. Naomasa se estremeció, mientras que Aizawa permaneció impasible. Una mano apartó a Doc de un empujón y un hombre entró en la habitación.
Tenía el pelo negro y desgreñado, demasiado oscuro para ser natural. Sus ojos eran de un azul turquesa gélido y vestía mucha ropa negra. Una chaqueta de cuero grande sobre una camiseta blanca lisa, pantalones negros comunes y botas militares. Pero eso no fue lo que llamó la atención del detective y de Aizawa. Tenía varias zonas de piel quemada y morada, unidas a la piel sana con grapas. Los miró a ambos con odio e intensidad. Naomasa tuvo que admitir que estaba algo asustado. Si no hubiera sido por Aizawa a su lado y por saber que aquel tipo no tenía un Kirk mutante por su apariencia, quizás se habría orinado del susto. Pero, inesperadamente, su mirada furiosa se detuvo y suspiró. Luego metió las manos en los bolsillos de su chaqueta. Uf, pensé que era otra persona, dijo Davi antes de caminar hacia una pared y apoyarse contra ella, ya no tan hostil como antes. ¿Ah, sí? ¿Te parece bien Davi con Eraseread? Preguntó Doc. Davi resopló y puso los ojos en blanco. No tengo ningún problema con Eraseread. Supuse que Olmigt estaría aquí, dijo Davi. Doc lo miró confundido, mientras que los ojos de Naomasa y Aizawa se abrieron de par en par. Davi los observó y sonrió con malicia al ver su reacción. ¿Qué ocurre? Para eso estoy aquí, ¿no? Izuku Yagi, dice Davi, sonriendo con sorna a ambos. Naomasa entrecierra los ojos. ¿Cómo lo sabes? Dice Naomasa, pero Davi la interrumpe. ¿Y qué te hace pensar que te lo voy a decir? Pregunta Davi con sarcasmo. Naomasa se estremece ante el repentino cambio de humor del hombre. Aizawa fulmina a Davi con la mirada y coloca la mano sobre su arma de captura. Davi, ¿le diste o no le diste tus analgésicos a Izuku Yagi? Pregunta Aizawa con tono amenazante. El semblante de Davi cambia al instante. Sonríe con sorna y se encoge de hombros. Sí, responde Davi. Esto sorprende a Aizawa, pues no esperaba una respuesta sincera. Naomasa le da un codazo a Aizawa y lo mira con severidad. El Kirk de Naomasa no funciona si no fue él quien hizo la pregunta. Doc se acerca a Davi y lo mira con el ceño fruncido. Espera, Davi, ¿por qué demonios harías eso? Te conozco y sé que no eres así, dijo Doc con los brazos cruzados. Davi soltó una risita y la miró, dedicándole una última mirada a la detective y heroína. ¿Te acuerdas del chico flacucho y con cabeza de arbusto que traje hace 2 años? Preguntó Davi. Los ojos de Doc se abrieron de par en par. ¿Esa era Izuku Yagi? Preguntó Doc, tapándose la boca con la mano. Davi sonrió con sorna y asintió. Un momento, ¿qué era eso de Izuku? Preguntó Naomasa, captando la atención de ambos. Doc asintió y se ajustó las gafas. Hace 2 años, Davi trajo a un chico que estaba prácticamente muerto. Sangraba abundantemente y tenía quemaduras graves, incluyendo quemaduras por congelación. Además, tenía 2 costillas fracturadas y otras 2 hundidas, lo que significa que ya se las habían roto antes y habían sanado mal, dijo Doc. Naomasa se estremeció al imaginarse la escena, mientras que Aizawa frunció el ceño. Si Davi no lo hubiera traído, habría muerto. Pero cuando despertó, salió corriendo diciendo que llegaría tarde a la escuela. Simplemente no tenía los medios para encontrarlo, dijo Doc. Espera, entonces, ¿cómo consiguió esos analgésicos, Davi? Preguntó Aizawa. Davi lo miró con expresión inexpresiva. Del mismo modo que yo sabía que se llamaba Izuku, idiota. Sé quién es y él más o menos sabe quién soy yo, dijo Davi. Naomasa los miró a ambos mientras se fulminaban con la mirada. Luego miró a Doc, quien levantó las manos confundida. Naomasa suspiró y se puso de pie. Bien, Davi, está claro que tienes que venir a la comisaría conmigo y con Eraseread. Está claro que tienes información que no deberías tener y que tu nombre no es Davi, dijo Naomasa, intentando aparentar seguridad porque, en el fondo, le tenía miedo a ese hombre. Davi se burló al oír que su nombre era falso. ¿Qué te parece, detective? Comenzó Davi, mirando a Naomasa con una expresión amenazante que lo hizo tragar saliva. Dame 2 semanas y luego iré a la comisaría, sin dudarlo y responderé a todas tus preguntas, dijo Davi. Naomasa estaba a punto de negarse cuando Aizawa habló. Claro, dijo con voz cansada. Naomasa jadeó y se giró hacia él. Miraba a Davi con expresión neutra mientras esbozaba una sonrisa burlona. ¿Qué? No estuve de acuerdo, afirma. Al final no tuvo otra opción. Las peculiaridades de Izuku. Subrayado igual combinar. Perno, esqueleto pesado, hemomorfía, tentáculos, constelación 9 no activo lanza energética, inflamación de la grasa, tono. Izuku no tenía ni idea de en qué se había metido.
En su momento, llevar a Himiko a su casa le pareció una buena idea. Ya no era hostil al haber perdido su set, pero eso no cambiaba el hecho de que seguía siéndolo. Bueno, ¿cómo decirlo amablemente? No era normal. 3. Ella posee una curiosidad infantil, a pesar de que Izuku está seguro de que es mayor que él. No mucho, pero definitivamente no es menor. Izuku también es muy curioso, pero eso se debe a que sus padres nunca lo llevaban a ningún lado. Probablemente se pueda decir lo mismo de Himiko, pero es diferente. Es delicada y despreocupada, encajando perfectamente en el estereotipo de rubia tonta. Para ser una asesina, sin duda no se ajusta a la imagen que Izuku tenía de ese tipo de personas. Pero ha notado que cuando camina, lo hace en silencio. Izuku ni siquiera la conoce desde hace un día y ya la encuentra desaparecida constantemente. Al segundo siguiente, aparece de entre la basura. Oye, Izuku, ¿podrías hacer una tele? Preguntó Himiko, tumbada en la pequeña encimera de la cocina de Izuku. Izuku dejó lo que estaba haciendo y la miró con curiosidad. ¿Cómo haría eso? Pregunta Izuku. Himiko se ríe entre dientes. Con tu peculiaridad, tonto, ya nos hiciste ropa antes, seguro que puedes hacer un televisor, explicó Himiko. Izuku no lo había pensado. Aunque, teóricamente, podía, existía el problema de cómo hacerlo. No solo eso, tendría que aprender a programar, algo que desconocía. Pero eso no significaba que no tuviera una idea. ¿Sabes? Tendría que aprender a fabricar un televisor. Pero eso me acaba de dar una idea, dijo Izuku. Himiko lo miró pensativa mientras Izuku se levantaba y se dirigía a la cocina. Abrió un armario y sacó un cuenco. Con las uñas, Izuku se hizo un corte en la otra mano y derramó un poco de sangre. Puso la mano sobre el cuenco y dejó que la sangre goteara dentro. Pero Izuku hizo que su sangre se convirtiera en patatas fritas. Los ojos de Himiko brillaron al mirar dentro del cuenco. 10, ¡guau! Eres un banco de comida infinito. Exclamó ella. Izuku soltó una risita ante su entusiasmo. No exactamente. Aún tengo que lastimarme para usar este don y no regenero mi sangre. Pero este don será muy útil en el futuro. Dijo Izuku alegremente. Levantó la mano para detener el goteo de sangre en el cuenco e hizo que el resto de la sangre en su mano se convirtiera en una venda, cubriendo la herida. 21. Izuku y Himiko compartieron las papas fritas. Izuku pasó la mayor parte del tiempo enseñándole la caravana a Himiko. Ella hizo una sorprendente cantidad de preguntas, e Izuku estaba algo preocupado por lo poco que sabía. Pero finalmente llegó la hora de dormir. Solo había 2 camas, una en el suelo y la otra fija a la pared. Izuku, siendo el buen chico que era, se ofreció para dormir en el suelo, lo cual a Himiko le pareció bien. Le dio una manta y su almohada, ya que no tenía otra, pero sí tenía su saco de dormir, así que Izuku estaba contento. Entonces, Izuku, sobre que te enseñe a pelear, la verdad es que no sé mucho. Soy más buena esquivando y cosas así. Uso mi baja estatura para moverme rápido y demás. Solo he sido efectiva en lo que hago gracias a mi cuchillo, dijo Himiko. Izuku se giró hacia ella y la miró. Parecía avergonzada y triste, lo que a Izuku le pareció extraño. ¿Está bien? Cuando peleamos, supuse que tu peculiaridad te hacía más rápida si consumías sangre. Estaba convencida de que tenías una peculiaridad de velocidad. Así que, ¿podrías enseñarme tácticas de evasión? Preguntó Izuku. Al oír esas palabras, Izuku vio cómo Himiko se iluminaba hasta brillar como el sol, lo que provocó que Izuku se sonrojara. ¿Qué le habría dicho para que hiciera eso? 8, claro que sí, puedo hacerlo, dijo alegremente. Buenas noches, Izuku, añadió al instante. Izuku la miró atónito. Se había transformado en un abrir y cerrar de ojos. De repente, Izuku oyó unos suaves ronquidos antes de darse cuenta de que ya estaba dormida. ¿Cómo demonios lo había hecho? 11. También te gustará la maldición del diablo, pero la bendición del ángel, por Cristalline 23. La maldición del diablo, pero la bendición del ángel 17.600. 577. Izuku por fin consigue su Kirk, con la esperanza de convertirse en un héroe. ¿Y si todo se desmorona en el momento en que lo consigue? Quizás no necesite conocer a Olmig para saber que no puede ser un héroe. La persecución de Shinko por Lunarmon 10.000. La persecución de Shinko. 256.000, 11.000. Con sus sueños destrozados y su futuro aparentemente perdido, Izuku Midoriya huye. Escapó de la custodia policial antes incluso de que supieran qué hacer con él y sobrevivió. Izuku Yagi. El nuevo rey del final, Izuku X Harem descontinuado.
Por Drake 00943 Izuku Yagi. El nuevo rey del fin, Izuku Kisar. 147.001, 9K. Izuku Yagi tenía una vida estupenda. Hasta que le diagnosticaron Kirkles. Y así, de repente, su vida se vino abajo por algo que no podía controlar. Mientras tanto, Izuku Yagi, el villano, por Davey Morgan 384 Izuku Yagi, el villano. 59.6514. Izuku Yagi sufrió acoso escolar durante toda su vida porque no tenía un Kirk, bueno, era un Kirkles falso. El doctor lo hizo parecer Kirkles por temor a lo que le sucedería al chico si. Héroe del amanecer. Amanecer por Yuon y héroe del amanecer. Amanecer. 61.3001, 6K. Izuku nunca tuvo una buena vida desde que nació. Siempre fue tratado por sus padres y hermanos como una molestia, y lo peor es que le diagnosticaron Kirkles, lo que lo convierte en... No te sueltes, por Warrior Dragon 215 no te sueltes. 75.4K. 4K. Izuku siempre se preguntaba en qué se había equivocado en su vida. Se preguntaba qué había hecho mal para merecer todo lo que le pasaba. Después de que un becario cometiera un error al decirles a sus padres que no, Izuku negó con la cabeza incrédulo antes de darse la vuelta. Estaba loca. ¿Por qué no le preocupaba más? Izuku y Miko estaban uno frente al otro en un espacio abierto de la playa de Dragova. Y Miko daba saltitos con una gran sonrisa. Izuku estaba algo nervioso. Nunca se le habían dado bien los ejercicios ni la educación física en el colegio. Correr era lo único que se le daba bien. Y así fue como acabó en esta situación, huyendo de sus problemas. 4. Así que lo primero que hay que hacer al intentar hacer parkour o mejorar en la evasión es levantarse. Al principio, vas a fallar mucho más de lo que vas a tener éxito. Aprender a rodar es el primer paso, así que sígueme. Dijo Himiko. Acto seguido, hizo una demostración de rodar y se levantó de un salto con elegancia. Izuku, para ser sincero, no tenía ni idea de qué hacer, pero la práctica hace al maestro, ¿verdad? Izuku se agachó e intentó rodar, pero le costó bastante. Empezó a frenar antes de que sus pies tocaran el suelo. Sus pies impactaron contra el suelo y se impulsó de nuevo sobre sus pies. Izuku se había esforzado demasiado y acabó tropezando hacia atrás, lo que provocó la risa de Himiko. «Te ves un poco torpe ahí, Izuku», dijo Himiko con una risita. Izuku se sonrojó, pero puso los ojos en blanco. «Oye, tengo huesos de metal, tenme paciencia», se quejó Izuku. Izuku y Himiko comenzaron a practicar más sus habilidades de evasión. Izuku, con su facilidad para aprender, captó varias técnicas con extrema rapidez, a pesar de sus huesos de hierro. Al final, Izuku jadeaba en el suelo mientras Himiko, sentada sobre un coche destrozado, se reía de él. Izuku convirtió parte de su sangre en agua, llenó una botella y empezó a beberla. 9. ¿Estás tan cansado, Izuku? Bromea Himiko. Izuku gime y asiente. Llevaban 5 horas entrenando y Himiko había mantenido su energía y carisma intactos. Himiko era un ser completamente nuevo que Izuku tenía que comprender. Una pregunta le rondaba la cabeza desde que había corregido el Kirk de Himiko. «Oye, Himiko», dijo Izuku, captando la atención de Himiko. «¿Sí, Izuku?», preguntó Himiko. Izuku respiró hondo. No quería molestar a Himiko. Se acababan de conocer y se llevaban bien. No quería arruinarlo siendo insensible con su privacidad, pero sentía que era importante saber al menos algo sobre ella. ¿Cuánto tiempo llevas en la calle?, preguntó Izuku, preocupado por su reacción. Para su sorpresa, ella solo se quedó pensativa. Himiko bajó la mirada a sus manos y comenzó a contar sus dedos. Murmuraba para sí misma mientras intentaba encontrar una respuesta. «Serían 4 años», gritó Himiko, demasiado contenta. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par por la sorpresa. «Espera, ¿cuántos años tienes?», preguntó Izuku. «Creo que tenía 14. No estoy segura, pero sé que era el último día de secundaria», dijo Himiko. Izuku estaba en shock. Llevaba en la calle, probablemente matando gente, desde los 10 años. Izuku sabía que tenía mucha sed, pero ¿en serio? ¿Acaso la habían privado de ella? Probablemente, le habrían dado sangre falsa para ayudarla si hubiera ido a un consejero de Quirks. 8. Sus padres probablemente se sintieron avergonzados u horrorizados por su peculiaridad. Probablemente intentaron reprimirla y evitar a toda costa que la usara. Los padres de Izuku probablemente le habrían prohibido revelar que no tenía peculiaridad si se hubieran acordado de su existencia después del diagnóstico.
¿Cómo te trataron?, preguntó Izuku. Himiko sonrió, pero Izuku supo que era una sonrisa forzada. Bajó la mirada y empezó a patalear el aire. A mis padres no les gustaba mi peculiaridad. Yo quería sangre, pero a ellos no les gustaba eso. Siempre quisieron que fuera normal y que nadie supiera que tenía una peculiaridad repugnante que arruinaría el nombre de la familia, dijo. Provenías de una familia adinerada, gente cuyo valor se basaba por completo en sus peculiaridades, dijo Izuku. Himiko asintió. Luego echó la cabeza hacia atrás y respiró hondo. Cuando volvió a mirar a Izuku, él pudo ver su amplia sonrisa de dientes blancos iluminando su rostro. Muy bien, Izuku, te toca, dijo alegremente. Izuku se quedó paralizado. ¿Qué?, preguntó Izuku, repentinamente asustado. Himiko, al darse cuenta, saltó del coche y se acercó rápidamente a Izuku, agitando las manos frenéticamente. No, no tienes que hacerlo, Izuku. Ya te conté un poco sobre mí, así que pensé que lo justo era que tú también lo hicieras, dijo Himiko. Izuku empezó a temblar levemente. Asintió, comprendiendo su lógica. Sería lo justo. Supongo que es justo, tartamudeó Izuku. Todavía no le había contado a nadie sobre su vida. Ni a Imaki, ni a Akito, ni a nadie. Era algo que nadie debería haber tenido que soportar. Izuku sabía que no había tenido la peor experiencia con otros niños. Apostaba a que otros niños sin dones la habían pasado peor. Pero eso no significaba que se sintiera cómodo contándoselo a los demás, ni que su experiencia durante los últimos 9 años no hubiera sido un verdadero infierno. 4 Durante los últimos 9 años de su vida se ha sentido como basura. Inútil, patético, un error, Deku. Todas esas veces, todas esas personas. Izuku no entiende por qué no se suicidó. Su vida habría sido mucho más fácil, sin dolor, sin sufrimiento. No tendría que vivir con el temor constante de que le lanzaran algo o de que alguno de sus agresores lo atacara. Y ahora mira en qué se ha metido. Ha robado los dones de otras personas y sus padres lo saben. 2. Izuku. Oyó gritar a Himiko. Maldita sea, tal vez debería haber buscado un edificio del que saltar en lugar de meterse en asuntos ajenos. Izuku miró a Himiko y la vio muy cerca. Sus narices casi se tocaban. Entonces Izuku se dio cuenta de que ella le acariciaba suavemente la mejilla. Izuku se quedó completamente paralizado. Su cuerpo dejó de responder a sus impulsos. Se había bloqueado. Izuku, no tienes que decirme nada, aún no estás listo. Puede esperar, no tienes que hacer nada que no quieras por mí. Si necesitas esperar, espera. Estaré lista cuando tú lo estés, dijo ella suavemente. Izuku solo pudo asentir con la cabeza aturdido. Estaba demasiado cerca y lo estaba tocando. Izuku no sabía qué hacer. Ese sí, gracias, Himiko, tartamudeó Izuku, completamente atónito. Himiko sonrió ampliamente. Izuku sintió que le ardía la cara de nuevo. Si quieres, puedes contarme sobre tu peculiaridad. ¿Te gustan las peculiaridades, verdad? Y la tuya es genial, dijo Himiko. Izuku bajó la mirada y esbozó una sonrisa fingida. Sí, puedo recibir y dar dones. Aunque por ahora tengo un límite en los que puedo usar. Actualmente tengo 3 dones inutilizables y acceso a 5, dijo Izuku. Himiko asintió, pero frunció el ceño. Izuku la miró con expresión interrogativa. Ella suspiró y lo miró con seriedad. Algo te molesta, Izuku. No tienes que hacer cosas por mí, dijo, sacudiéndole ligeramente los hombros. Izuku puso las manos sobre sus hombros para impedir que Himiko lo sacudiera. Bueno, es que solo llevo con este don casi 2 semanas, admitió Izuku. Himiko pareció confundida y se llevó un dedo a la barbilla. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Izuku soltó una risita nerviosa y se frotó la nuca, apartando la mirada. Bueno, es más bien que nunca me di cuenta de que lo tenía. Me diagnosticaron sin Kirk y no supe que tenía este hasta hace poco, dijo Izuku. Los ojos de Himiko se abrieron de par en par. Espera, ¿entonces prácticamente no tenías Kirk?, preguntó Himiko. Izuku asintió con la cabeza, mirando al suelo. Luego soltó un grito ahogado cuando lo jalaron hacia adelante. Sintió entonces unos brazos rodearlo y apretarlo con fuerza. Lo siento mucho, oyó decir a Himiko. Izuku no sabía qué decir. Él tampoco entendía muy bien lo que estaba pasando. Lentamente, Izuku la abrazó y la acercó a él. Izuku no estaba muy familiarizado con las muestras de afecto, pero le gustaban. Izuku y Himiko siguieron practicando tácticas de evasión durante toda la semana.
Izuku había mejorado bastante, pero aún estaba lejos del nivel de Himiko, sobre todo en sigilo. Sin embargo, Izuku había notado que había ganado mucha más musculatura. Sus huesos de hierro debían de estar contribuyendo, arrastrando ese peso extra constantemente. 4. Izuku también había aumentado su límite de quirks de 5 a 7. Así que ahora podía usar 2 de sus 3 quirks bloqueados. Lanza de energía, inflamación grasa y tono. En realidad, Izuku no se había preocupado demasiado por esos 2 nuevos quirks que recibió al encontrar a Himiko. Siendo sincero, había estado intentando evitar ese recuerdo. Pensar en 2 cadáveres y en que ahora vivía con una ex asesina no era algo que le apeteciera. La inflamación de la grasa era una peculiaridad regenerativa. Lo curaba casi instantáneamente, pero para ello tenía que intercambiar células grasas. Así que, teóricamente, podía evitar morir. También le ayudaría con su otra peculiaridad, la hemomorfía. Por lo tanto, esa elección era obvia. Con eso y la ayuda de la biblioteca, Izuku había construido una mini nevera y un generador eléctrico con paneles solares que encontró entre la basura. Ahora Izuku se preocupaba por conseguir un teléfono e internet. 6. Pero Izuku aún necesitaba un trabajo. El cantante del café de Imaki seguía trabajando, pero él no sabía cantar. Aunque tal vez no fuera necesario. Podría aprender a modular su voz. Si aprendía la letra de las canciones, solo tendría que cantarlas y dejar que su Kirk hiciera el resto. Así que eligió ese Kirk en lugar de lanza de energía. No malinterpreten a Izuku, sabía que era un Kirk poderoso, pero también tenía otros que podía usar, así que no era una gran pérdida. Izuku también le había contado a Himiko sobre su antigua familia. Omitió los detalles del One for All, pero le dijo que All Might era su padre. Decir que estaba enfadada era quedarse corto. Izuku se imaginaba esa reacción. Sabía que Himiko era una persona muy sensible y sociable que necesitaba estar rodeada de gente, pero después de contarle su historia, no lo dejaba en paz. No es que a Izuku le pareciera algo malo. De hecho, le gustaba tenerla cerca. Era agradable saber que alguien se preocupaba por él. 6. Izuku estaba fuera de la caravana, practicando con su peculiaridad de constelación. Era mucho más compleja de lo que había imaginado. Funcionaba gracias a sus pecas, así que, técnicamente, si alguien no tuviera pecas pero sí esta peculiaridad, no tendría peculiaridad o su peculiaridad se habría desarrollado de forma diferente. Era fascinante. Himiko salió poco después de la caravana, chupando un bloque de hielo. Oye, Izuku, tengo una pregunta, dijo Himiko. Izuku se giró y le sonrió. Muy bien, Imi, dispara, dijo. ¿Por qué intentas aprender a pelear? Es decir, ¿no te dejarían ir a una escuela de héroes?, dijo Himiko pensativa. Izuku soltó una risita y asintió. No es legal, dijo Izuku. Himiko lo miró confundida y le dijo que tenía que explicarlo mejor. Hoy en día, la mayoría de los héroes buscan la fama y la publicidad que conlleva. Muchos solo tienen un truco y no se arriesgan a nada que pueda arruinar su reputación. Así no deberían ser los héroes. Deberían salvar a todos, incluso arriesgando sus propias vidas. Obviamente, no deberían ser suicidas, pero tampoco deberían anteponer su vida a la de los demás. Esta sociedad se ha vuelto tan dependiente de los dones que, según el tipo de don que tengas, tu futuro como miembro productivo de la sociedad o como un don nadie está determinado. No puedo tolerarlo. Seré mejor héroe que mis padres y ayudaré a la gente a la que los héroes marginaron. Seré un justiciero, Ope, reflexionó Izuku. 7. Al terminar el discurso de Izuku, Himiko tenía los ojos brillantes. Entonces corrió hacia él y empezó a saltar de alegría. ¿Puedo ir también? Puedo ayudarte, dijo Himiko. Izuku parpadeó. Quería negarse, pero su lado racional sabía que no debía. Ella se sentiría devastada si le decía que no, y no quería disgustarla. Izuku también sabía que estaría bien, era mucho mejor peleando que él. Pero si resultaba herida, Izuku no se lo perdonaría. Pero la sinceridad que brillaba en sus ojos traspasó el alma de Izuku. Suspirando, a Izuku se le ocurrió una idea que, con suerte, funcionaría. De acuerdo, pero con una condición, dijo Izuku. Himiko se iluminó, obligando a Izuku a apartar la mirada. Demasiado brillante. Te daré un Kirk, dijo Izuku. Esto hizo que Himiko se detuviera. Dejó de saltar y miró a Izuku confundida. Espera, ¿no dijiste que eso era peligroso?, preguntó ella. Sí, pero mi peculiaridad de hemomorfía es lo suficientemente parecida a la tuya como para que no haya problema. Y si no lo hay, siempre puedo recuperarla, dijo Izuku.
Ante su respuesta, Himiko sonrió y asintió con entusiasmo. Le tendió la mano a Izuku. 6, muy bien, usa tu magia, Izuku, dijo ella. Izuku rió y le tomó la mano. Acto seguido, activó su Kirk. Tomó su Kirk de hemomorfía y lo introdujo en Himiko. Esperó el momento mientras observaba cómo el Kirk de transformación y el de hemomorfía de Himiko interactuaban. Al principio, comenzaron a atacarse mutuamente. No era nada fuerte, así que Izuku lo dejó pasar un instante antes de que cesara. Los Quirks simplemente se asentaron en Himiko sin problema alguno. Izuku sonrió con suficiencia y miró a Himiko. 3, bien, tienes 2 peculiaridades. Déjame enseñarte a usar la hemomorfía, dijo Izuku. Himiko sonrió ampliamente y saltó por los aires. ¿Sí? Chilló. Naomasa suspiró al sentarse en la cabina de interrogatorios. La última semana había sido agitada. Primero, la investigación sobre Izuku y sus analgésicos. Luego, la reunión con ese tal Dabi. Naomasa se estremeció al recordarlo. No se sentía nada cómodo dejando que un hombre así anduviera suelto por las calles. Solo esperaba que Eraserhead supiera lo que hacía. Pero eso no importa ahora. En ese momento, estaba interrogando a Imaki Gotsu. Ella posee un Kirk que perteneció a otra persona, y su Kirk original no se ha encontrado por ningún lado. Fue atacada por la persona cuyo Kirk ahora posee, así que no corre peligro. Solo tiene que decirle a Naomasa quién fue la persona que le dio su Kirk. Pero se estaba poniendo increíblemente difícil. Señorita Gotsu, creo que no comprende la situación. Tiene que decirme quién le otorgó ese Kirk, dijo Naomasa exasperada, cada vez más frustrada con la chica. Imaki la fulminó con la mirada. ¿Y te lo dije? ¿Sobre mi cadáver? ¿Por qué demonios crees que te diría eso? Preguntó Imaki. Porque están infringiendo la ley, respondió Naomasa. Imaki resopló y se inclinó sobre la mesa, acercándose a Naomasa. Muy bien, imbécil, quiero que me escuches. Toda mi vida me han dicho que fui un error, que no valía nada y que no tenía futuro por culpa de mi maldito Kirk. Me lo dijeron mis compañeros, mis padres e incluso los malditos héroes. Pero este chico fue la primera persona que me respetó como ser humano. A pesar de mi Kirk, me trató con respeto. Luego me ayudó. Fue la primera persona que me ayudó en toda mi vida. Es más héroe que cualquier héroe. No lo entenderías, ya que tu Kirk prácticamente te consiguió este trabajo. Así que si crees que voy a traicionar a la única persona que me ha respetado con gente que solo me ha tratado como basura, estás delirando. La chica rió con rabia. Naomasa frunció el ceño. 13, probablemente te estén utilizando, replicó Naomasa. Imaki se encogió de hombros y le dirigió a Naomasa una mirada cansada. Sé que no son idiotas, pero incluso si lo fueran, me daría igual. Prefiero ser una pieza más en su juego que un saco de boxeo para la gente con poderes heroicos. Ahora, si no tienes nada más que decir, quiero irme a casa, dijo Imaki con severidad. Naomasa gimió y se cubrió el rostro con la mano. Tenía que encontrar al sucesor de All For One cuanto antes. Sabía que quienquiera que fuera, no tramaba nada bueno. Iba a lavarles el cerebro a las personas que ya no tenían nada y necesitaban cualquier muestra de cariño o aprecio. Eran las presas más fáciles, y Naomasa tenía que detenerlos. 44 Las peculiaridades de Izuku. Subrayado igual combinar. Un perno, esqueleto pesado, tentáculos, constelación, inflamación de grasa, toque, lanza de energía aún no activo. Las peculiaridades de Himiko. Transformación, hemomorfía 8, notas del autor, si tienes alguna idea para un nombre para una justiciera llamada Himiko, me lo podrías decir. Izuku y Himiko estaban de pie frente a su caravana. A esas alturas, era su hogar. Al menos, Izuku lo creía. No conocía mucho a Himiko, pero por su forma de ser, suponía que ella también la consideraba su hogar. Izuku había logrado que Himiko practicara con hemomorfía durante los últimos 2 días, algo que Himiko consideraba innecesario. La parte lógica de Izuku sabía que estaba siendo irracional. Himiko iba a crear cuchillos con su Kirk de todos modos. Pero no quería que se lastimara ni que se hiciera daño para obtener más sangre y así fortalecerse. A pesar de sus protestas, Izuku tenía que asegurarse de que dominara los fundamentos de los Quirks. Había recuperado su peculiaridad momentáneamente para poder confeccionarles un traje a cada uno. Se hizo el suyo. Una sudadera con capucha blanca y negra con la palabra esperanza en negrita sobre el pecho, de color verde oscuro. Se puso unos pantalones a juego y se hizo una máscara. Cuando dijo hacer, se refería a que ya tenía una preparada. Había encontrado una máscara vieja que parecía una máscara de hockey metálica con una sonrisa malévola y dentuda.
A Izuku le gustó y la modificó para que no pareciera tan vieja. 9. Él también iba a confeccionar el traje de Himiko, pero ella insistió en hacerlo sola. Izuku, a pesar de intentar explicarle que necesitaba saber qué material usar y cómo confeccionarlo, no pudo evitar que Himiko hiciera un puchero y se cruzara de brazos. Izuku suspiró y cedió de inmediato. Sin duda, una debilidad que tendría que corregir en el futuro. 2. Como Izuku esperaba, Himiko fracasó estrepitosamente al confeccionar su disfraz. Pero ella insistió en que solo necesitaba una segunda oportunidad. Izuku, suspirando ante sus adorables payasadas, le permitió intentarlo de nuevo. Y para su sorpresa, superó con creces todas sus expectativas. El disfraz de Himiko era negro y rojo intenso. Vestía cuero negro que le cubría todo el cuerpo y solo llevaba una pequeña máscara. Izuku sintió que le sangraba la nariz al ver lo ajustada que era la ropa. Rápidamente recuperó su kirk y le confeccionó un disfraz. 12. Himiko se sintió triste, pero aún así lo aceptó. Seguía siendo similar al que tenía antes, solo que con una cubierta roja sobre la nariz y la boca, pantalones rojos y una capucha sin mangas con un pequeño lazo rojo. A pesar de que a Himiko le encantaba, aún quería usar el disfraz que ella misma había confeccionado. Sin embargo, Izuku se lo negó rápidamente, diciendo que no era lo suficientemente abrigado para la noche y que no ocultaba bien su identidad. No fue porque sintiera algo raro cuando ella usó el segundo vestido. A Izuku no le confundió en absoluto. Simplemente estaba decepcionado con lo que ella había hecho. Sí, definitivamente no sintió ninguna otra emoción. 19. ¡Genial! ¿Ya estamos listos?, preguntó Himiko alegremente, haciendo girar 3 cuchillos en una sola mano. Izuku los miró nervioso, esperando que Himiko se cortara accidentalmente. No, aún tenemos que ponerte un nombre, dijo Izuku. Himiko lo miró pensativa. Lo que aterrorizó a Izuku fue verla seguir haciendo malabares con los 3 cuchillos con una mano, sin mirarlo. Toga está bien, dijo Izuku con una risita nerviosa, mirando de reojo los ojos de Himiko y luego su cuchillo. No, eso no funcionará. Ese sigue siendo considerada una asesina, así que necesitas otro nombre, dijo Izuku. Himiko bajó la mirada al oír que la llamaban asesina. Pero Izuku se abalanzó sobre ella y le arrebató los cuchillos. Himiko lo miró con los ojos muy abiertos e hizo un puchero. «Oye», se quejó ella. Izuku le sonrió tímidamente y se rascó la nuca. «Lo siento, pero me asustaste con tus malabares». «Pero, tu nombre podría ser Carmilla», dijo Izuku. Ante la mirada inexpresiva de Himiko, tuvo que explicarse. Bueno, Carmilla es la vampiresa más famosa de las leyendas y aún así era increíblemente poderosa. Incluso Drácula la reconoció, dijo Izuku. Himiko pareció iluminarse al oír esas palabras y corrió a abrazarlo. 7. También te gustará No te sueltes, por Warrior Dragon 215 No te sueltes. 75, 4K. 1, 4K. Izuku siempre se preguntaba en qué se había equivocado en su vida. Se preguntaba qué había hecho mal para merecer todo lo que le pasaba. Después de que un becario cometiera un error al decirles a sus padres que no. Siniestro por Demon Disc 666 Siniestro. 59, 7481. A Izuku Yagi le diagnosticaron Kirkles, por lo que sus padres lo descuidaron y su hermana y sus amigos, los gemelos Bakugo, los gemelos Todoroki, Ochako e Ida, lo acosaron. La maldición del diablo, pero la bendición del ángel, por Cristalline 23. La maldición del diablo, pero la bendición del ángel 17600. 577. Izuku por fin consigue su Kirk, con la esperanza de convertirse en un héroe. ¿Y si todo se desmorona en el momento en que lo consigue? Quizás no necesite conocer a Olmig para saber que no puede ser un héroe. Izuku Yagi, el nuevo rey del final, Izuku X Harem descontinuado. Por Drake 00943 Izuku Yagi, el nuevo rey del fin, Izuku Xar. 147.001, 9K. Izuku Yagi tenía una vida estupenda. Hasta que le diagnosticaron Kirkles. Y así, de repente, su vida se vino abajo por algo que no podía controlar. Mientras tanto, la persecución de Shinko por Lunermon 10.000. La persecución de Shinko. 256.000. 11.000. Con sus sueños destrozados y su futuro aparentemente perdido, Izuku Midoriya huye. Escapó de la custodia policial antes incluso de que supieran qué hacer con él y sobrevivió. Héroe del amanecer. Amanecer por Yuron y héroe del amanecer. Amanecer. 61, 3000. 1, 6K. Izuku nunca tuvo una buena vida desde que nació.
Siempre fue tratado por sus padres y hermanos como una molestia, y lo peor es que le diagnosticaron Kirkles, lo que lo convierte en, me encanta, Izuku. Nos queda perfecto. Yo soy Carmilla y tú eres Drácula. Exclamó Himiko, mirándolo radiante. Izuku sintió que se le calentaban las mejillas por la cercanía, pero asintió con una sonrisa temblorosa. No se atrevió a decirle que acababa de describir a Carmilla con tanto detalle. Pero probablemente era lo mejor. 21 Izuku y Himiko por fin habían salido a la ciudad. Izuku aún no había trazado una ruta. Tenía que explorar la ciudad para identificar buenas zonas y estar alerta. También había considerado separarse de Himiko, pero un instinto le decía que no sería buena idea dejar que una ex asesina anduviera suelta con un cuchillo. Que quede claro, confiaba en Himiko. Pero eso no cambiaba el hecho de que ella aún no estaba mentalmente estable. Al igual que él. Izuku y Himiko se pusieron a correr por los tejados e Izuku pronto descubrió que Himiko era increíblemente rápida. Ya sabía que Himiko era veloz. Pensaba que tenía un don de velocidad. Pero mientras saltaban de tejado en tejado, le costaba seguirle el ritmo. Izuku tampoco tenía excusa. A pesar de tener huesos de hierro, lo que obviamente lo hacía increíblemente pesado para su tamaño, ya no tenía muchos problemas con su Kirk. Había aumentado la fuerza en las articulaciones de sus piernas, creando articulaciones más fuertes con su Kirk para moverse más rápido. Esto le permitía mayor agilidad y giros instantáneos. Pero aún así, no le llegaba ni a los talones a Himiko. Hacía acrobacias, dando volteretas en el aire y aterrizando en el otro tejado haciendo el pino. La única razón por la que Izuku aún no la había perdido era por su rayo de Kirk. De alguna manera, Himiko no se daba cuenta de la cantidad de polvo que Izuku estaba tragando de ella. Al fin y al cabo, solo tenía ese Kirk de transformación, ¿no? Izuku sonrió al darse cuenta de eso. Si no la hubieran marginado y hubiera recibido la ayuda que necesitaba, tal vez se habría convertido en una heroína. Probablemente una heroína clandestina, ya que su peculiaridad sería la más adecuada para ello. Pero cuando tenía que luchar, Izuku soltó una risita al ver cómo quienes quiera que fueran intentaban huir cuando Himiko apareció de repente detrás de ellos. Entonces se detuvo. Himiko también. Izuku juraría haber oído un grito y, a juzgar por la forma en que Himiko estaba alerta y miraba a su alrededor, ella también lo había oído. Sin embargo, no parecía estar ocurriendo nada. La noche era oscura y tranquila. Solo la falta de brisa la hacía sentir algo cálida. Izuku se giró hacia Himiko y abrió la boca para hablar, pero un grito lo interrumpió. Vámonos, dijo Izuku con expresión seria mientras se transformaba en un rayo y salía disparado. Himiko también se puso seria y lo perseguía. El grito había sido bastante fuerte, aunque si Izuku y Himiko no fueran tan sensibles a los sonidos, no lo habrían oído desde tan lejos. Izuku se estrelló contra el lateral de un tejado, pero se recuperó rápidamente. Sintió como sus huesos se doblaban por la fuerza del impacto, pero enseguida los volvió a colocar en su sitio. Su peculiaridad de manipulación ósea había sido una bendición, ya que tenía las costillas bastante débiles debido a las múltiples fracturas que había sufrido. Izuku se impulsa hacia arriba y continúa corriendo por los tejados. Más te vale cerrar la boca o te mando a la luna de un puñetazo, oyó decir a una voz. Izuku frunció el ceño, pero se quedó callado. Miró hacia el callejón donde ocurría todo. Había 4 personas, 3 hombres y una mujer. Uno de los hombres estaba en el suelo y otro sujetaba a la mujer por el cuello. No pudo identificar el Kirk de ninguno de los 3, pero sí el del último hombre. Izuku no estaba seguro de si se trataba de un mutante o parte de su peculiaridad, pero el hombre estaba rodeado de algo. Izuku no sabía qué era. Parecía cubrirlo como un aura, pero brillaba con la tenue luz de la calle, lo que indicaba que era reflectante y probablemente sólido. Quizás un metal como el mercurio. Izuku también notó que el hombre que sujetaba a la mujer era bastante bajo y no muy musculoso. Era extremadamente delgado y huesudo. La chica era mucho más grande que él y probablemente podría vencerlo fácilmente. Excepto que él también había dicho que les darían una paliza. Al mirar el callejón, Izuku vio un gran contenedor de basura abollado hacia adentro e inservible al otro lado. Así que tenía algún tipo de don de fuerza, pero ¿cuál era el don del otro tipo? Obviamente, el hombre con el don de fuerza no había derrotado al hombre inconsciente, ya que no estaba tan herido ni tan cerca de romperse como el contenedor. Podría ser que su don no funcionara en personas, pero eso aún significa que o la chica o el otro hombre los derrotaron. Los ojos de Izuku se desviaron bruscamente al sentir otra presencia. Suspiró aliviado al ver que solo era Himiko.
Luego volvió a prestar atención a lo que sucedía. El chico más bajo estaba tocando a la chica de forma inapropiada e Izuku sintió un profundo asco. Himiko, acaba con ese tipo que sujeta a la chica. Probablemente tenga un kirk de fuerza. Cuando termines, ven a ayudarme. No sé qué puede hacer el otro, dijo Izuku. Himiko asintió y Izuku no pudo evitar sonreír. Iban a luchar contra el crimen juntos, no como héroes, pero eran mejores que ellos, así que no importaba. Izuku y Himiko iban a marcar la diferencia mientras saltaban al callejón. Izuku había planeado saltar sobre la cabeza del hombre, pero lo que flotaba a su alrededor era duro. El pie de Izuku lo golpeó con fuerza, y este hizo una mueca de dolor. El hombre notó el ataque e inmediatamente retrocedió. Lo que flotaba a su alrededor se volvió afilado y apuntó amenazadoramente a Izuku. Izuku estaba a punto de cargar con su kirk de rayo, pero un grito repentino a sus espaldas lo detuvo. El hombre vio lo que había sucedido y usó lo que tenía a mano para crear un muro. Izuku escaló rápidamente el edificio, creando garras en manos y pies, y trepó por la pared con facilidad. Izuku saltó el muro y vio al hombre subirse a una motocicleta. Invocó un tentáculo y lo lanzó hacia adelante, pero un dolor intenso en la espalda baja lo detuvo de inmediato. Rápidamente se dobló sobre sus rodillas. Observó cómo el hombre, fuera cual fuese su kirk, creaba un muro a su alrededor antes de arrancar en su motocicleta. Izuku sintió algo frío que le recorría la espalda. Era sangre, sin duda. No podía dejar escapar a ese hombre. Usó inflamación de grasa para curar la herida antes de concentrarse al máximo en la motocicleta. Izuku podía alcanzarlo con Bolt, pero el kirk del hombre era peligroso de cerca. Así que concentró su kirk de tentáculos en la moto del hombre. Podía invocar tentáculos en cualquier superficie, pero era increíblemente estresante. Sintió como las manchas moradas de su piel se tensaban. Un tentáculo apareció en la moto. El hombre entró en pánico y, antes de que pudiera reaccionar, Izuku lo derribó, haciéndolo deslizarse por el suelo. Izuku esperó a que se levantara, pero no hizo ningún movimiento. Lo que flotaba alrededor de su cuerpo se reabsorbió. Izuku extendió un tentáculo de su cuerpo y atrajo al hombre inconsciente hacia él. Mientras lo hacía, miró hacia atrás. Himiko intentaba calmar a la mujer mientras el hombre que la agredía sobresalía de un contenedor de basura. Izuku no pudo evitar reírse. ¿Quiénes son ustedes dos?, preguntó, aún algo asustada. Izuku no la culpaba. Sin duda no parecían héroes y hacía apenas unos instantes que la habían agredido sexualmente. Está bien, solo estamos aquí para ayudar. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Izuku. La chica suspiró y miró hacia atrás, hacia el hombre en el contenedor. Ese es mi exnovio. Es un controlador que no soporta que le digan que no. Por eso lo dejé. Parece que por fin me ha encontrado otra vez, dijo la mujer, fulminando con la mirada al hombre. Izuku asintió, comprendiendo. La mujer gimió y miró al cielo. Es tan frustrante. Su padre es policía, así que se sale con la suya casi siempre. Y encima, con su estúpido kirk, se cree invencible. Se quejó la chica. Izuku frunció el ceño. Izuku odia este tipo de comportamiento. Las personas con autoridad y un niño con un kirk poderoso son prácticamente intocables. Le da asco que su hermana y sus amigas se salieran con la suya mientras lo hacían con él. Solo porque él no tiene un kirk y ellas tienen padres heroicos. Izuku lo entiende perfectamente. Bueno, ¿quién es este?, preguntó Himiko, señalando al hombre que Izuku tenía atrapado en su tentáculo. La chica se encogió de hombros. Ese tipo no tiene amigos de verdad. Probablemente le pagó para que le hiciera de guardaespaldas, respondió ella. Izuku asintió. Le quitó el kirk al exnovio de la víctima y dejó el suyo al otro. Probablemente no se merecía que se lo quitaran. Himiko e Izuku estaban a punto de irse y dejar que la chica llamara a la policía cuando, de repente, ella los llamó a gritos. Un momento. ¿Cómo se llaman?, preguntó ella. Himiko e Izuku se miraron. Himiko se inclinó rápidamente hacia Izuku y le susurró algo. ¿Cómo me llamo otra vez?, preguntó ella. Izuku la miró fijamente sin expresión antes de llevarse la mano a la cara. Suspiró antes de mirar a la chica. Soy Ope y ella es Carmilla. Estamos aquí para ayudar a quienes los héroes se niegan a salvar, dijo Izuku, antes de transformarse en un rayo y salir volando. La mujer en el callejón observó cómo Carmilla comenzaba a dar volteretas en las paredes hasta llegar al tejado y desaparecer a toda velocidad en silencio. 7 Guau. Fue todo lo que dijo. Aizawa estaba cansado.
Siempre está cansado, pero ahora mismo, estaba harto de estar fuera de su apartamento. El caso de Izuku Yagi ya le daba muchos quebraderos de cabeza, pero ahora el nuevo dúo de justicieros le iba a causar aún más problemas. Teresa Eraserhead no le importan los justicieros. Estos dos no son peligrosos ni usan mucha fuerza para detener a los delincuentes, así que no le preocupan. Sin embargo, Naomasa es otra historia, simplemente porque ambos parecen tener múltiples peculiaridades. Naomasa está convencida de que uno de ellos es el sucesor de All for One. Aizawa coincide, pero de una manera ligeramente distinta a Naomasa. Naomasa afirma que su compañero tiene múltiples peculiaridades, pero según lo que Aizawa ha podido averiguar tanto de las víctimas como de los atacantes, la llamada Carmilla usa su sangre para crear objetos. Probablemente tenga la capacidad de crear cualquier objeto siempre que sepa cómo se fabrica, lo que explicaría cómo creó fuego y ácido. Aizawa también ha decidido sus nombres y géneros. Carmilla es una chica y Ope un chico. Sí, chico y chica, ambos jóvenes. Muy jóvenes, quizá como mucho de penúltimo año de bachillerato. Pero Aizawa cree que podrían no ser así. Bueno, al menos no con uno de ellos. Naomasa lo quiere en el caso, ya que Aizawa es uno de los pocos que conocen a All for One. Trabajaría con All Might, en The Abouri Sirnig Teye. Con su ayuda, Aizawa está seguro de que podrán encontrar a este dúo de justicieros, pero primero necesita dar con ellos. Este justiciero ha estado otorgando dones a otras personas y arrebatándoselos a villanos y matones. Pero parece que no se los quita a todos. Aquellos a quienes les ha otorgado dones afirman que es un salvador y que protegerá a los marginados como ellos. Naomasa y All Might están convencidos de que todo esto es un plan para crear un culto masivo, similar al del All for One original. Pero no tiene sentido. 8. ¿Por qué tendría un cómplice? ¿Por qué ayudar a la gente sin darles poderes especiales y robarles los poderes a todos los villanos? ¿No sería más inteligente sobornar a los villanos, a los que ya están en contra de la ley, en lugar de a los que no? Francamente, no tiene sentido a menos que quieran ser verdaderos héroes. Aizawa ha notado un patrón, bueno, no un patrón como tal, en las cosas que Ope ha hecho con su peculiaridad. Le gusta robar las peculiaridades más poderosas, no de cualquiera, sino de personas con padres autoritarios, como policías, miembros de la comisión de héroes o héroes propiamente dichos. Parecen ser egocéntricos y muy narcisistas con quienes los rodean. Aizawa sabe cómo se comporta la gente, sobre todo con los niños. Al fin y al cabo, es profesor. Olvidemos que ya ha expulsado a los de primer año este año. Así que esta persona probablemente haya experimentado cosas parecidas con otros debido a su peculiaridad. Pero aún así tendría la determinación y la fuerza de voluntad para usarla con buenos fines en lugar de convertirse en un cretino con su nuevo poder. Izuku Yagi cumple con ese perfil. 41 puede que se equivoque y le dé demasiadas vueltas al asunto. Pero si tiene razón, entonces Izuku posee el All for One. Ahora bien, ¿cómo lo consiguió? 2. Las peculiaridades de Izuku. Subrayado igual combinar. Perno, esqueleto pesado, tentáculos, constelación, inflamación de grasa, toque, lanza de energía 6 no activo. Impacto fuerte. Las peculiaridades de Himiko. Transformación, hemomorfía, notas de los autores. Hola, me he dado cuenta de que no sé cómo funciona la secundaria. Disculpen si esto los confundió, pero déjenme aclararlo rápidamente. Himiko se escapó a los 10 años al final del año escolar después de matar a su amor platónico, e Izuku cursará su último año de secundaria este año. Así que Izumi y sus amigos todavía están en la secundaria y la UA será el próximo año. Una otra cosa, ya tengo una idea de cuándo se encontrarán Izuku y Katsuki, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Debería Himiko encontrarlos primero o debería hacerlo Izuku? Este es el fin de este video, pero el domingo subiré otro cap de mínimo 1 hora o más. No he subido más vídeos porque la prepa me está matando y no lo soporto. Es medianamente fácil, pero mis compañeros de equipo son unos pendejos que entregan el trabajo tarde y me desespera. Pero estas vacaciones subiré mis fanfic y más de este. Quiero subir más fanfics, pero primero acabaré de subir los fanfics pendientes. Adiós gente bella y racista.